traseros sí que se pueden ver. Bien. Bueno, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae sobre? El agente del informe. Comienza con una genealogía. ¿Por qué hablamos de los cuartos traseros? Vamos a hacer igual una breve introducción, particularmente porque salió la película llamada Cuartos Traseros, seguramente. Cómo flipan los cuartos traseros, seguramente en España fue traducida de esa forma. Acá le dejaron el elegante y nombre anglosajón. De Backrooms, totalmente, Backrooms, sí. Sin salida, como subtítulo. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Backrooms sin salida. ¿Por qué siempre nos tratan de estúpidos de esa forma igual? Está bien igual, ¿por qué todo tiene que tener un nombre anglosajón? Si Backrooms no es que significa algo... No, ya sé, pero es un poco, siempre es como... ¿Por qué te dicen qué sentir, viste, en el subtítulo? Sí. Como acción, y acá te dicen desesperación. Desesperación sin salida. Bueno, los Backrooms... El fenómeno. De una foto, lo que me interesa también de los Backrooms antes de comenzar es que es en cierto sentido, no, en todo el sentido, folclore moderno, o sea, folclore actual, contemporáneo de internet. Tal cual, lo que antiguamente se llamaban, bueno, primero mitos y después leyendas urbanas, ahora traducidas en creepypastas. Sí, pero las leyendas urbanas igual quizás eran más historias sin tanto... No sé, leyenda urbana, ¿te acordás la de los que están re locos en una fiesta y terminan secuestrando a un enano? ¿Qué, es una película? No, era una leyenda urbana que siempre le había pasado a un amigo acá en Buenos Aires cuando nosotros éramos jóvenes. Que siempre como que alguien había dicho que se encontró un... Se están viniendo, No sé, había una historia sobre alguien que se terminaba metiendo un enano en un baúl y secuestrándolo y etcétera. Yo conocía otras dos leyendas urbanas. Una era la de la chica que se había metido la salchicha y se le partió. Sí, totalmente. Era un clásico. ¿Sabes que alguien conocía a alguien que le había pasado eso? O la del diablo. ¿Cuál? La de la gente que se reúne en una fiesta e invocan al diablo y terminan coordinando con la tabla Ouija que aparezca, como si te dijera, en la esquina de, no sé, vamos a decir, Herrera e Iriarte a las 5 de la tarde. Y van y esperan y nunca aparece y todos se empiezan a ir y el último... No. Cuando se acerca, le pregunta a un tipo, discúlpame, ¿qué hora es? El tipo le dice, las 11 de la noche. ¿Viste qué impuntual que soy? Y esa también te la cantaban como si le hubiera pasado a alguien. Le había pasado a alguien conocido. Las leyendas urbanas tenían... Claro, en este caso me parece que se va desarrollando mucho más que una historia. De hecho, no hay tanto historia. Depende cuál. Ese es el tema con los creepypastas. Bueno, comencemos. Comencemos con esto y después discutimos en los creepypastas. La genealogía del creepypasta, el folclore digital. El punto de origen, una foto en ningún contexto. En mayo de 2019, alguien publicó en el tablero X de 4chan, el foro dedicado a lo paranormal y sobrenatural, una fotografía, una habitación de aspecto oficinesco, moqueta amarilla manchada, paredes de un blanco sucio, luz fluorescente titilante, ninguna puerta visible. La imagen no tenía título ni explicación. El posteo incluía una sola oración en inglés. If you are not careful and you no clip out of reality in the wrong areas, you will end up in the backrooms, where it's nothing but the stink of old moist carpet, the madness of mono yellow, the endless background noise of fluorescent lights at maximum hum bass, and approximately 600 million square miles of randomly segment empty rooms to be trapped in. God save you if you hear something wandering around. Segmented. ¿Qué? Nervy, because it sure as hell has heard you. O sea, vamos a... Para los hinchas de Boca, vamos a decirlo en castellano. Vamos a decirlo en bostero. Mira, acá tiene una traducción. Acá tiene una traducción en bostero que es: si no tenés cuidado y salís de la realidad en las zonas equivocadas, vas a terminar en los backrooms,
donde no hay nada más que el olor a moqueta vieja y húmeda, la locura del amarillo y oro, azul y oro, no, del amarillo uniforme, el ruido de fondo interminable de los fluorescentes al máximo de su zumbido y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas aleatoriamente en las que quedarte atrapado. Que Dios te ayude si escuchás algo merodeando por ahí, porque te ha escuchado a vos seguro antes. Aclaro, porque esta traducción está medio polémica. Bien. ¿Ahí figura en pantalla la foto original? ¿No? Sería un buen momento quizás para ilustrar. Sería un buen momento para ponerla. Y también para ilustrar la imagen. Totalmente, sí. Hay que ponerla en los cuartos traseros. Básicamente sí, lo que te está proponiendo. Pues esa frase la tienen todos los videojuegos antes de empezar. Está buena. Ahí hay como una especie de lore narrativo corto, ¿no? Como básicamente te está diciendo, si das el giro equivocado, vas a terminar en este pasillo infinito, en este laberinto semi-urbano de espacios deshabitados. Y ojo con el que te anda merodeando el cuarto trasero ahí. En menos de 48 horas el hilo había generado cientos de respuestas. Usuarios empezaron a agregar detalles, niveles, criaturas, reglas de supervivencia. No había un autor coordinando nada. Era folclore colectivo en tiempo real. Lo que hace particular esta imagen de origen no es su calidad ni su rareza, es su ambigüedad perfecta. La habitación no es aterradora en sí misma, es familiar. Cualquiera reconoce ese tipo de espacio. Una oficina, un local comercial cerrado, una sala de espera. El horror viene de lo que falta. No hay una salida visible, no hay ventanas, no hay nadie. Un espacio diseñado para ser transitado, detenido para siempre. Bien, eso es lo que llamaríamos de alguna forma espacios liminales. Sí, por supuesto, pero eso viene más adelante en el análisis. Así introducimos igual a la gente. Bien, vamos de a poco. Vamos de a poco. Este es un tipo de terror igual que más o menos para cuando sale esto estaba un poco conocido desde algunas referencias, ¿no? Digo, Stephen King con El Resplandor y Kubrick ya iban generando este tipo de terror. Totalmente, claro. Lo mismo que... Sí, El Resplandor es esto igual. Es esto, el hotel cerrado. Si bien hay, claro, el hotel cerrado, sí. Lo sí, mismo... Y no es lo que hay del hotel, sino la sensación que te da esos pasillos. Claro, es esa cosa ominosa de esto está bien, pero no tanto, ¿no? Es como es un lugar normal, pero que debería tener gente o algo. Exacto. Muy perturbador eso. Y después hay una serie que agarra, que es posterior, me parece, y lo convierte, pero en una oficina, que es Severance. No conozco. Severance básicamente se trata de un tipo que va al laburo y en el laburo tiene como un chip implantado que les separa la personalidad. Y es una persona dentro del trabajo y otra persona afuera. Y el espacio de trabajo es súper liminal. ¿Está buena? Yo creo que vi en una época que por suerte dejé atrás, tuve 1 o 2 semanas de ver las películas resumidas en YouTube. Y en 10 minutos. Es una práctica espantosa. Y un poco. Esto es una serie. La Como primera decía temporada... Dolina, no es que quiero ver películas, quiero haberlas visto. Claro, la famosa. La primera temporada es buenísima. La segunda está bien, pero ya como que va decayendo. Pero logra muy bien por eso esto. no la vi. Puede Por ser. eso vi el resumen. La verdad que no quiero ver series. En enero de 2022, un adolescente californiano llamado Kane Parsons, conocido en internet como Kane Pixels, subió a YouTube un video de 12 minutos titulado The Backrooms Found Footage. No era el primer video sobre el tema, era el primero que construía una narrativa coherente, una estética reconocible y una gramática visual propia. El video simula ser material de archivo de una empresa que habría descubierto los backrooms décadas antes. Hay cámaras de seguridad, rótulos de laboratorio, un empleado que cae accidentalmente al nivel 0 durante una inspección. La estética es la del found footage analógico, imagen degradada, ruido de VHS, timestamps de los años 90. No hay música de suspenso, no hay jumpscare. El horror viene de la escala, pasillos que no terminan, y del sonido, el zumbido constante de los fluorescentes, un ruido húmedo a lo lejos. Es re interesante igual que esa sea la primer forma de abordarlo, porque hay algo con el found footage de que está todo filmado como en primera persona, ¿no? Esto, found footage, para los que somos bosteros, significa material encontrado. Claro. Como Blair Witch, ¿no? Totalmente. Y hay, ¿sabés a qué me remite mucho? Yo hoy estoy en el día de las referencias. Sí. ¿Vos tenías sí. compu alrededor de inicios de los 2000?
Sí. ¿Te acordás Una que había compact presario que me dejaban usar de vez en cuando? Porque para conectarse obviamente a minijuegos y esas cosas había que usar el dial-up, ¿viste? Claro. Entonces era 20 minutos. O los discos gratis de LAN. ¿Te acordás? Los Sí, CD. tal cual. Y tenía el Age of Empires, así que... Yo iba a algo más sencillo. Vos tenías Windows, me Bueno, estoy imagino. contando un poco de mi historia para Está muy bien. humanizar este episodio, pero... Está bien. Pero bueno, para eso pueden ver tu blog personal. No, mentira. No, a lo que me refería es, Sí. ¿vos te acordás que había un fondo salvapantalla que era un laberinto? Sí, De ladrillos. Sí, señor. En primera persona, uno señor. recorriéndolo y te producía ese mismo efecto. Sí. Estabas esperando que salte algo que te coma la cara en cualquier segundo y no pasaba nunca. Claro. Y era igual de aterrador. Y eso que no era oscuro ni era ominoso, solo era paredes de ladrillo, pisito, techito Muy buena. y un personaje dando Qué buena vueltas. referencia, ¿eh? Porque también la época que elige para hacer el found footage no es tan lejana a eso, es... Claro. es años- Hay algo de la referencia Claro. que nos lleva una y otra vez a los 90, 90, 2000, claro. tardíos. O sea, de hecho, sí, hay algo muy importante en esta estética que sea los 90 ya no glamorosos. Claro, La oficina, después de haber ya perdido toda propuesta de ascenso social, básicamente. Claro, sí, De que hay pasadas. algo ahí. Es como, no, vas a estar en estos pasillos de oficina interminablemente. Nunca Sí, vas sí. a llegar a tener la oficina propia, por ejemplo. claro, es pasar Nunca toda vas a esa trabajar en un época. lugar más bonito. Es como que estás en ese pasillo interminable. Y cada vez son más grandes estas oficinas y con más gente. Bueno, el video acumuló 60 millones de reproducciones en pocas semanas. Desencadenó una ola de creadores que expandieron el lore en distintas direcciones. Kane Pixel tenía 16 años cuando lo subió. Lo pueden buscar, ¿no? En YouTube. Hablamos de enero de 2022, entonces. Estuvo bueno. Yo ayer estuve viendo casi todas, viendo taca. Yo vi una unos tras de cuantos. otra. Los mejores son los que no aparece gente, en general. Claro, totalmente. Porque- Sí, después cuando construye, pero bueno. ¿Por qué el found footage? Mirá lo que dice el informe, justo habla de eso. Es un género cinematográfico que simula ser material documental encontrado. Grabaciones de cámaras de seguridad, cassettes VHS perdidos, archivos de policía, footage de turistas que desaparecieron. La premisa implícita es siempre la misma. Estás viendo algo que alguien grabó sin saber lo que iba a ver. El género tiene precedentes importantes. El proyecto Blair Witch, del 99, fue el primer fenómeno masivo del formato, pero lo que Kane Pixels hace es específico. Usa la estética del found footage analógico, no digital. Las cámaras parecen ser de los años 90, los colores están lavados. Hay ruido de cinta magnética. Esto no es casualidad. El horror analógico activa una nostalgia distorsionada. La imagen parece un recuerdo de algo que nunca ocurrió. La cámara diegética, es decir, la cámara que existe dentro del mundo de la historia, no la del director que filma, genera un efecto psicológico específico. El espectador se identifica con quien filma, no con un personaje externo. Estás adentro. Y adentro no hay guión ni director que te rescate. Tal cual. Es como que refuerza la idea de lo que vos ves es de alguna forma un documento, es realista. Claro, sí. Es eso, es salir de lo que está mediado por la filmación, tal cual. Está buenísimo. Es un poco el efecto inverso a lo que hacen los documentales. Que están guionados y que muchísimo es edición y que buscan generar la imagen de inmediatez del documento. Tal cual. Pero es mucho más literaria la construcción que lo que se sospecha, lo que se siente cuando uno lo ve. Y esto es al revés. Esto es lo contrario, Es es todo lo algo contrario. falso que busca la mayor impresión de realidad posible. A Blair Witch yo me acuerdo que lo vi lo vi bastante chico, no sé si en ISAT, probablemente había sido en ISAT. Ok. No, y me generó secuelas. Es que Porque en ese momento todavía no estaba, viste, que hay un momento que todavía no terminas de entender. qué tan distinto Que el found footage, es, por claro. ejemplo, claro, como que no, el efecto te funciona mucho de chico. Sí, tal que cual. te digan esto es verdad. Y entonces, ya que ibas a hablar de los creepypasta, quiero citar algo que todos hemos conocido, quizás nuestro primer creepypasta. El mail, las cadenas. Sí, Soy una olvídate. chica, yo soy una chica, no sé qué, te cuento la historia de cómo se murió, finalmente decís, ay, pero estaba muerta, ¿se acuerdan? Te llegaba el mail. Sí, y Y si te no decía, lo compartís Si no lo compartís voy a aparecer a la noche, no sé qué, y si no vas a tener el mejor día de tu vida. Compartirlo a 10 personas. Sí, Y hoy en día eso no funciona, y en parte no funciona porque éramos inocentes digitales. claro. Yo creo que estábamos mucho más infantiles.
que hoy en día ese tipo de cosas les sirven, les funcionan más justamente a la gente que está más inocente, a las abuelas, a la gente mayor, Sí. por ejemplo. Bueno, Que es lo mismo de los engaños y todo eso. O Es sea, la yo creo que el estafa otro día del me príncipe llamaron de nigeriano, un claro. banco o de una encuesta de verdad y le dije, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Después me di cuenta que no había elementos. Claro. Ya a priori es como, si me llamás, me estás estafando desde la cárcel. claro. Claro, pero en otra época te mandaba un mail una muerta con una maldición y vos decías, por las dudas lo mando, mirá si es un fantasma. Mirá si se me aparece, claro. Mirá si me Claro. manda a los backrooms. Si me aparece a merodear el cuarto Después trasero. habla esto de algo que yo... claro, bueno, acá aclara que... Para igual antes de pasar, A ver, eso dale. que vos decís... Yo te voy pasando porque vos estás tirando la referencia para cualquier lado. Si te dejo, vamos a terminar hablando de Dragon Ball. Entonces, cada Ojalá. tanto te traigo. No, pero eso que vos decís es el origen del creepypasta. ¿Por qué? Porque creepypasta significa una historia de terror que se copy-pastea. Claro. Que se copia y se pega. Y eso es literalmente esto. Es como mandarlo, copiarlo, pegarlo Claro, y mandarlo a la gente. y había también, ¿por qué pasta? Había como una especie de juego de palabras, entiendo, Sí, de es que es algo de fácil consumo. puede También ser. por eso copypasta y creepypasta es como eso, como una historia rara o de miedo, pero que se copia y se consume fácilmente. Sí, y bueno, y Con- de hecho, su equivalente analógico termina siendo la llamada. Copiá y pegá, o sea, ¿En copiar. serio? La única forma No, de yo vi a salvarte. Uruguay, pero no me hablaron. No, la llamada. El anillo de Ring. Pensé que hablábamos de candombe. Esa es la única forma de salvarse. ¿Te acordás cuál era? No. Copiar el video y mandárselo a otra gente. Era la nena del mail. Terrible. Que se murió, dicho sea de paso, esta semana. Es verdad, es verdad. Sí. Es verdad. Efemérides, no. Obituario. Obituario, tal cual. Acá lo que cita que la SCP Foundation. Sí. Los backrooms no surgieron. El ecosistema del horror colaborativo en internet tiene un antecedente mayor, la SCP Foundation. Wiki colectiva creada en 2008 que documenta objetos, entidades y fenómenos anómalos bajo el formato de informes de una agencia de contención gubernamental secreta. La SCP Foundation inventó un lenguaje específico, el lenguaje burocrático aplicado al horror. Los documentos imitan la frialdad de un informe técnico. Numeración, clasificaciones de peligro, protocolos de contención, para describir entidades que escapan completamente a la comprensión. El contraste entre el tono administrativo y el contenido perturbador es el motor del horror. Los backrooms son herederos directos de esa tradición, pero con una diferencia clave. La SCP Foundation requiere que el autor construya una ficción completa. Los backrooms empezaron con una imagen real descontextualizada. La ficción creció alrededor de algo que podría haber existido. Bien, tal cual. ¿Ubicás esta Foundation? No, Yo también lo ubico menos, sí, alguna vez vi que existen videos y etcétera, o sea, generan también, hay muchas entidades, mucho no sé qué, puedes encontrar el iceberg de esto, por ejemplo, un tipo, pero 3 horas hablándote Claro. sobre todo este lore. sí, pero es que también esto no es algo que inventa el internet. Pues existían los expedientes X que hacen ese mismo movimiento narrativamente. Exactamente, totalmente. Sí, Eh, sí, lo que inventa internet es que sea tan colaborativo, justamente Claro. que funciona así en formato wiki. Que se pueda desarrollar, claro, y vos tengas todas las carpetas y que cada uno le aporte su granito de arena. Claro. El problema es que eso también es lo que hace que de pronto se vuelva más falopa y adquiera ese color de leyenda urbana. Pues si cualquiera puede opinar Sí. que a uno le pone su condimento y pronto decís... Claro, no "Che, hay ¿esto es alguien realista?". diciendo, no hay un guionista diciendo, no, Claro. con esto nos zarpamos, saquémoslo. Claro. Parece Ay, mucho más popular, ¿viste? En ese sentido. Por eso se parece más al folclore, eso, quizás al folclore rural, a... La luz a lo- mala, claro. Sí, o a los tonos lo que hablábamos en nuestro capítulo de demonología. El que es problema del mal. Sí, ¿no? Y cómo, claro, cómo empiezan a clasificar de lo que quizás era a un nivel de lo que discutían los teólogos y rabinos. Era más el mal filosófico, y viste Lucifer como concepto, y hay otro aspecto como más medieval, popular, que es como, no, pero tengo una lista de 500 nombres de demonios según sus superpoderes especiales. Claro. Como Y que no- en general cuando se hace más denso, Sí, o la la gente tradu- quiere el catálogo concreto del demonio concreto. Es que también eso tiene que ver con la raíz de que se traduzca materialmente, ¿no? Claro. No andes de noche por acá porque te agarra tal bicho. Porque tal le pasó que hizo esto y Yo desapareció. tengo un amigo que le agarró un bicho Lo a agarró. andar de noche por un lugar que no debía. Y puede pasar, por eso está el folclore y las leyendas urbanas.
El lore expandido. Lo que empezó como una imagen y un párrafo se convirtió en una cosmología con niveles numerados, entidades catalogadas, reglas de supervivencia y una comunidad de cientos de miles de colaboradores. La wiki de los Backrooms en Fandom tiene miles de páginas. El nivel 0 es el original. La habitación de moqueta amarilla, luz fluorescente, sin salida aparente. Pero el lore se extendió a decenas de niveles, cada uno con su propia arquitectura, sus propias reglas físicas y sus propias entidades. Algunos niveles son más seguros que el 0, otros son paraísos atrapantes, otros son directamente insufribles. Esta estructura jerárquica, niveles con reglas propias, entidades con comportamientos específicos, replica la lógica de las cosmologías religiosas. El infierno de Dante tiene 9 círculos, el bardo tibetano tiene etapas, los cielos medievales tienen jerarquías de ángeles. Y demonios, aclaro yo. La humanidad, cuando construye un más allá colectivamente, siempre lo ordena en niveles. Los Backrooms repiten ese patrón de forma completamente secular. Claro, y bueno, también eso es lo que se termina de asentar con la gamificación de esto, ¿no? Como, ¿qué es más propenso para un juego que armar niveles? Claro. Es eso, es como, bueno, el primer nivel es escapar de este laberinto. ¿Y cómo sigue? Yo no lo pude jugar, les contaba. Lo quise jugar muy tarde en la noche. Me dijo, el juego te indica apagar las luces. Me bajé así como el que estaba gratuito en Steam. Sí. Dije, no quiero más problemas. y la verdad que la primera que es tipo una puerta hizo un ruido. Claro. Dije, no, ni siquiera se me apareció nada. Es como que me colapsó. No, y dije, pasa que sí, me puse a ver la película. Y es que es muy sensorial esto, es como muy de... No puedes correr, aparte, eso es lo más terrible de todo. Sí podés correr. Ah, bueno, el que jugué yo no podías correr, solo podías probaste caminar. apretar la teclita, no sé si es control o el... Yo jugué uno de minijuegos igual, no me bajé nada, porque lo quise jugar rápido. Y es lo terrible. Que es la ansiedad, ¿no? Yo lo Sí. gratuito de Steam. Dale. Te voy a dar el pie entonces, aparentemente, para dejar un poco el informe de lado. Ok. El mito llega a la industria. La adaptación cinematográfica de los Backrooms es el disparador de este episodio. La producción fue anunciada por A24, el canal de Feynman, con Kane Parsons involucrado como creador. Para una generación que vio nacer el fenómeno en YouTube, ver el nivel 0 en una pantalla de cine plantea una pregunta legítima. ¿Puede sobrevivir el horror cuando se industrializa? El problema de adaptar lore comunitario al cine es estructural, dice el informe. Una película necesita protagonista, conflicto, resolución. Los Backrooms funcionan exactamente porque no tienen ninguna de esas tres cosas en su versión original. Claro. Son un espacio sin narrativa, sin antagonista identificable, sin salida garantizada. Convertirlos en películas de alguna forma, traicionarlos. Bien. Bueno, ahí acá habla del antecedente que es Skinna Marink. Pero Sí. ni vos ni yo lo vimos, entonces contame qué te pareció. Yo antes de saltar a la peli creo que me gustaba la idea de trazar una genealogía de esto que habíamos dicho. Hace lo que quiera. Porque... Hace lo que quiera. No, porque como estamos hablando de creepypastas y capaz que mucha gente no tiene la menor idea de qué son. Decíamos esto que son de foros de 4chan, de Reddit. O sea, son historias de terror que surgen como leyendas urbanas en internet. Mira, vos sabés que acá vino el informe con un glosario. Sí. Por si algún término queremos. Por ejemplo, el glosario dice 4chan. Sí. Pero no hace falta eso, simplemente es 4chan es un foro. Ya está, no hay más que... Total. Pero muchas cosas surgieron igual en 4chan. Porque, por ejemplo... Es un foro refacho, aparte también tiene eso. Por ejemplo, todo el fenómeno de cómo aportó aparte del trumpismo. Para mí no es el trumpismo En del la todo. teoría QAnon sale de ahí. Sí, pero por eso, muchas cosas que están pasando en la vida política norteamericana que no terminan de desarrollarse. Para mí no es trumpismo porque hay gente que quizás lo apoya por un momento, pero después se le va a poder poner en contra. Después te dicen eso. Pero en su momento, por Illuminati, ejemplo, claro. algo totalmente obvio, que es este fenómeno un poco de... O sea, algo de cómo se interactúan las redes con la política se va a reproducir, y en su momento hizo Juan Rocco un libro sobre eso hace muchos años que no era tan obvio. Claro. Pero vio muchas cosas simplemente por ver qué rol está teniendo 4chan. O sea, no es lo mismo que, te diría, Reddit. No, Reddit es más tranca. Claro. 4chan es como, te imaginas que todos tienen de mínima una mano en la compu y la otra en un fierro así. Pero también lo del Pizzagate salió de ahí, Sí. y como un chabón termina yendo a cagar a tiros a una pizzería pensando acá es donde tienen niños secuestrados. Eso salió de 4chan. Sí, bueno, no había... ese Pizzagate tiene que ver con el pequeño video que hizo
quien fue recientemente asesinado en un accidente junto al gran youtuber argentino Gaspi, que era este chabón del flequillo. Oliver Tree, ¿no? Sí, Algo y Oliver así. Tree dio un video como diciendo que el hombre de la pizza, no te acerques al hombre de la pizza, Es decirle que no. se abrió ahí todo un... Se abrió, todo pero un- claro, no entendía de dónde salía eso del hombre de la pizza, porque no Porque ubicaba el Pizzagate. había Ahora algo de entiendo. que, Le vi claro. ese video ahora, dentro de... A mí ya me llegaron las teorías conspirativas de que fue un asesinato. De que A fue un mí asesinato ya- porque estaban investigando algo... Que estaban denunciando la red de pedofilia internacional. Puede ser, si eso se dice, sí. Teorías conspirativas sería un gran programa. Creepypasta. El término creepypasta viene de copypasta, texto que se copia y pega entre foros. Los creepypastas son historias cortas de horror o fragmentos que simulan ser reales, que circulan viralmente. El formato clásico es el de una historia que alguien cuenta en primera persona, con suficientes detalles concretos para parecer verídica. Tiene precursores anteriores a Internet, las historias de miedo de transmisión oral. Y sí, el hombre del gancho, la chica de la curva, la mano peluda. Son... No, el hombre del gancho, sí, pero ese es un cuento recontra viejo. Bueno, también pasa eso. A veces son cuentos que están hechos en base a folclore y a veces viceversa. El cuento pega tanto que se vuelve folclore. Pero ese es el del chabón que tenía el gancho y se le mete en el auto en la parte de atrás. Claro, yo creo que lo que permite Internet para el creepypasta es que se pierde el autor. Porque es lo Sí. mismo, o sea, que tengan este efecto de que se pierde el autor y eso lo hace más turbio. También lo que tiene, que le cambia, que hace el salto con respecto a leyendas urbanas, es el medio digital como motor de las historias de terror. Hay un montón de historias de Lost Media, por ejemplo, tipo el suicidio de Calamardo, el de, no sé, los videojuegos donde se te aparece, creo que uno conocido es el del Legend of Zelda, el de Ben Drowned, el de Ben se ahogó. Y Juan y Pinchame fueron al río, no, el de... el de Ben que se muere, entonces un pibito se compra el jueguito y todos los personajes le dicen, no, este es el juego de Ben, no sé qué, y lo quieren ¿En matar. serio? Sí, de esos hay un montón. Mira, acá creo que nombraba algunos, a ver si te acordás algunos. Ted the Caver, de 2001. Fue un sitio web que documenta a dos hombres explorando una cueva con pasajes que se vuelven inexplicables. Candle Cove, ejemplo canónico en formato. Adultos en un foro recuerdan un programa de televisión infantil perturbador que nadie más parece recordar. Bueno, Ese lo hacen 10.000 millones de veces, sí. Slenderman, Slenderman es un clásico, ese es uno de los más conocidos. De ejemplo hecho, canónico de formato, dice. tiene videojuego, tiene película. Ese es un antecedente muy directo para Backrooms. Incluso... No, en 2014 dos adolescentes de Wisconsin apuñalaron una compañía de clase porque creían que Slenderman era real y se lo exigía. Bueno, sí, también en Estados Unidos, con la cantidad de armas que hay. Excusas, solo están buscando excusas. Claro, me lo Pero dijo... esto fue con un cuchillo. Tramontina también acá hay. También ellos tienen algo. Sí, bueno, claro, hay algo ahí de... Me lo dijo el backroom, tenía que apuñalar gente. Ah, qué feo el Slenderman. No agregué foto del Slenderman. Yo agregué una, si quieren verlo. Puse a Jeff the Killer también. Bueno, pero contémosle a la gente qué es. Slenderman. Entonces, una imagen, fotografías alteradas con Photoshop donde una figura sin rostro extremadamente alta aparece entre niños. También Sí. ahí es donde tiene otro grado más el creepypasta por encima de la leyenda urbana, que es, como todavía éramos muy inocentes con el internet, era, che, lo estoy viendo, hay una imagen de esto. Sí. Era como, che, Sí. pero si no existe, ¿cómo le sacaron la foto? Ah. ¿Cómo lo editaron? Y ahí empieza, no, el Photoshop, ¿se acuerdan cuando el Photoshop era como magia? Sí. Todo se Sí. podía hacer en Photoshop. Sí, sí. Pero también eso fomenta, hace que crezca. Bueno, mi teoría cuando surgió aunque ustedes no lo recuerden, este tema de la inteligencia artificial tan cercana para editar cualquier cosa, Sí, es relativamente reciente. sí, debe tener 2 o 3 años. Yo fui muy optimista, tendría que revisar, pero cuando apareció así ya la locura de que todos estaban generando IA, o sea, imágenes, yo fui muy optimista porque dije, al fin se terminó este proceso de que haya una imagen no significa que sea real, porque habíamos quedado en un limbo los 10 años anteriores donde si le mostraban una foto... Eso, aparecía Macri diciendo voten a Javier Milei y las viejas iban y lo votaban. Y es como, qué bueno que como que terminemos de saturar, que cualquiera puede inventar cualquier cosa, así Claro. tenés que tener, todo el mundo entiende que hay que tener métodos para chequear.
porque es tan al alcance, porque si no era como el Photoshop, como vos decís, algo mágico que solo algunas manejaban Claro. y otra gente no entendía. Pero bueno, perdón, solo... No, pero está perfecto igual, es un buen disclaimer. Sí. Y bueno, incluso Blair Witch, que la traías antes, Uy, qué miedo. aparece como una leyenda urbana de... se abrió el sitio en internet donde decía, esta película es real. Dice y llanamente, la campaña publicitaria era que era real. Mucho tiempo, pasé un par de años traumado pensando que era real, no terminando de entender, probablemente porque conceptualmente no me da el cerebro, porque la vi de muy chico. No, pero también es una película que construye muy bien la idea de que no hay nada raro. Vos todo lo que ves puede ser realista. Totalmente. De hecho, tiene uno de los mejores finales para este tipo de películas. Súper hábil. Yo cada vez que lo pienso me recorre un escalofrío. Mirá, no me lo acuerdo, pero no me lo cuentes porque no es el objetivo de este programa spoilear nada. No, Por eso tal vamos cual. a ser muy cuidadosos, ¿cierto? Bien. Bueno, vamos acercándonos entonces un poco a Backrooms, ¿no? Sí, le metemos y después seguimos analizando. Hay una peli... ¿Qué te pareció? A ver, juzgala. Yo iba a dar como el pie con una peli previa que Dale, para mí sé lo que vos sos me va a el ayudar a experto explicar acá. lo que es A24 de alguna forma. Pues para mí A24, más allá de Feynman, ha hecho otro tipo de producciones. Cabe aclarar que A24 es una productora yankee y no solamente el canal de noticias. Ya habían hecho una película, un creepypasta, que se llama El hombre de los sueños. Dream Scenario, lo habían puesto en inglés, que es con Nicolas Cage. Y está basada en el póster ese que andaba por todos lados en internet. Y ahora todo el mundo lo usa en la calle con la idea de... ¿Has soñado alguna vez con este hombre? Que después de años se reveló que era mentira, que no existía ese hombre. Y que eso de hay un montón de gente alrededor del mundo que sueña con él, era falso. Pero ya proponen una película que para mí hace exactamente lo mismo que Backrooms. Pero bien, para mí Backrooms no está tan bien como peli. Como construcción de escenario me parece fantástica. Ahora, narrativamente, como bien decías antes, le resta. No le suma a lo que hizo. Claro. Pero Dream Scenario básicamente lo que te propone es, bueno, ¿quién es este tipo con el que sueña todo el mundo? Y hace este movimiento que hacen todas las películas de A24, que agarran algo súper ominoso y súper tremendo como Everything Everywhere All at Once, la del multiverso, la de la mujer que viaja por todos lados. Esa que ganó. ¿Es de A24? Es de A24. Entonces sí. La vi. El Caballero Verde también No, es de esa no la A24. Es como un relato medieval de uno de los de... Creo que es Gallifrey o uno de esos. Uno de los que quiere entrar a la mesa del rey Arturo, Sí. que tiene que ir a superar una prueba. Ujú. Y en cada una de esas películas, se trate lo que se trate, siempre todo en realidad es una especie de reflejo del conflicto interno que lleva el personaje. Que está bien, o sea, uno entiende que bueno, está bien. buscando como una cosa más moderna, más profunda, de alguna manera escapar a lo que es el cine tradicional clásico. Pero es como, sí, tal cual, es el resorte del colchón que se sale porque... Qué metáfora. y el Toing me dio ese pie. Tiene esta cosa de que el cine independiente se define por ser independiente, no porque venga una productora y le ponga el sello de así se hace el cine artístico. Y eso es lo que para mí le pasa a A24. Ujú. Se ahoga en sus propias pretensiones. Y hay películas donde queda fantástico y hay películas donde, como esta, ¿Cómo cuál? la película, ¿no? Que estamos hablando, robándole chistes a Dolina, Sí. donde lo que Fue el vemos piano, es que... lo que quedó cada vez más lejos el piano. Sí, bueno, pero imaginémonos que esto es un piano. Qué tanto más berreta, ¿no? ¡Pam! Quiero avisarles que obviamente el piano no se ve, Sí, pero está al lado de Fede. por si no se habían dado cuenta. Para, antes de seguir, Sí. ¿crees que escuchemos qué nos dice la gente en el chat? No, la gente no dice nada en el chat. ¿Qué dice la gente? No dice nada. ¿Por qué no querés que se sepa lo que la gente quiere decir? Porque no hay nadie. Porque no hay nadie. Y por ahora muchos han hablado antes de que comience Claro. Entonces se perdió. el programa y ahora durante el programa creo que está bastante interesante que los están escuchando y no están participando en el chat. Quizás Es están eso. asustados. Podemos poner una pregunta para testear. Bien. Pero que no se me ocurre. ¿Qué pregunta? Bueno, no sé, a mí tampoco me puedo dar la atención. Parecía tan seguro. Ponele...
¿Han visto A24? Y ahí, Ah. el programa de Feynman. No, ¿sabes qué? Me gustaría, todo esto que estamos hablando, ¿podemos una buena pregunta? Pero, ¿pregunta o encuesta? Porque a mí se me ocurre una pregunta. Una Pasa pregunta que- para disparar. ¿Qué lugares se les vienen a la mente? ¿Qué backrooms conocen reales? Claro, primero capaz que la encuesta sería ¿conocen backrooms? Y ahí... Yo creo que todos conocemos backrooms. De eso podemos Sí. hablar al final. Pero ¿qué se les viene a la mente? Los lugares pueden existir, pueden no existir. Porque quizás hay backrooms más criollos, más acá. Claro, la traducción concreta a un backroom, para terminar de pensarlo, sería... Es como una Espacio especie... liminal. Un espacio Pero liminal. tenemos que hablar de qué es lo liminal. Entonces podemos seguir con estos conceptos. Y después volvemos a la película, me parece muy bien. ¿Querés frenar o...? Sí, vamos a... Seguimos con los conceptos y después volvemos No, a... me refiero a si querés ir al baño. No, ¿Estás bien? Yo estoy bien. Para mí, yo estoy perfecto. ¿cuánto van? 15 minutos de programa. Entonces hay que beber más ¿Estás rápido. apurado, Fede? No, para nada. Estás No, apurado. todo lo Se contrario. ve que era No, buena. es que no. Es que no tengo el reloj, entonces me temo. Vamos 40 minutos de programa. Pues, sigamos. Bien. Eh, Acá trajo. Sí, sigamos mechando la película y el juego y todo el lore de Backrooms. mientras hablamos de los conceptos, sí. Exacto. ¿Por qué una habitación vacía puede dar más miedo que un monstruo? Entonces, uno de los conceptos que podemos tomar para que nos ayuden es el de no lugar, de Marc Augé, que es un antropólogo. Bien. Por ahí tengo algún libro de él, pero que dice que habla de por qué hay que andar en bicicleta. Un librito así chiquito, Claro. medio boludo. Augé. Ni la leí. Sí, Augé. Por ahí Parece- debe estar. parece Vos el tenés mismo antropología consejo. ahí arriba tuyo. A ver, Pero... No, ni la busques, ¿para qué? listo. Es el mismo concepto que te da el director de la película, ¿no? ¿Cuál? No entres a lugares. Ah, sí. La recomendación del director de la película para no caer en los backrooms, según vi una entrevista, es mejor no entrar a ningún edificio. Solo quedarse en todos los espacios abiertos. Es muy loco porque igual seguramente a varios homeless y personas que viven en la calle les dio igual esa locura. ¿No sería loco? ¿O no? Es alguien, o sea, uno cuando tiene problemas mentales se puede agarrar de distintas. Yo creo que ahí Lo quizás es. no es tanto por el espacio, sino por lo social. Creo que lo que más te desespera es hablarle a la gente y que haga de cuenta que no estás ahí. Al menos en las reacciones Amigo, que he visto. Podés hablar conmigo si te pasa algo. Claro. No, como... No, porque yo entiendo, la vida es un backroom, Claro. ¿no? Amigo, bueno, le aflojás a revista Sudestada, ¿no? Bueno. Ah, ¿por qué no le aflojas a 4chan? En 1992, el antropólogo francés Marc Augé publicó un libro breve que resultó ser uno de los más influyentes del fin del siglo. Es también interesante el año, ¿no? Sí. Los no lugares, espacios del anonimato. Su tesis central es simple. Hay espacios que no generan identidad, relación ni historia. Son espacios de tránsito, de paso, de función. El aeropuerto, la autopista, el supermercado, el pasillo de hotel. Nadie es de esos lugares. Nadie los recuerda con afecto. Son intercambiables. El backrooms es el no lugar llevado a su forma pura. No solo es un espacio que no genera identidad, es un espacio que no permite salir. Bien. El aeropuerto eventualmente te expulsa hacia algún destino, el backrooms no. Es el no lugar sin la promesa de que el tránsito termine. Tal cual. Y es como bastante aterrador también ese como desgaste entre Oh. lo brillante que suelen ser esos lugares y como vacíos sí. y despojados, y acá es lo mismo, pero un poco más venido a menos. Como cuando vas a un edificio nuevo y lo están construyendo, Sí. ¿no? Que tiene esa cosa de... Pareciera que todo está por venir, pero ahora no hay nada. Entonces, Bueno, la imagen original después de muchos años se supo que tenía origen. Sí. En un local que están remodelando. creo que era un hotel, ¿no? O en un No shopping, sé, no, una cosa era más así. un comercio. Sí. Augé escribía sobre los no lugares como síntoma de la sobremodernidad, la aceleración del tiempo, la multiplicación de los viajes, la globalización que vuelve los espacios intercambiables. 30 años después, el horror generacional más influyente de Internet es exactamente ese espacio, el no lugar elevado a pesadilla. Acá en el glosario decía algunas cosas más del no lugar, igual no sé, decía mucho más que... No, aclara más...
Bueno, no importa, no voy a usar el glosario. Bien, por eso también como que partiendo A mí me de parece la que son palabra, horribles esos lugares y todos lo sabemos. a casi todo el mundo le resultan, digo, nadie te va a decir qué Pero en lindo parte pasillo. es porque se supone que sean así o no. Los hacen a propósito para que vos circules. Claro, es ameno, es como un lugar que no te va a impactar. Pasa que como no es de nadie, ahí es donde se vuelve frío. Se vuelve frío y aparte es como, si encima no tiene nada, es como la mínima expresión de la construcción al pedo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta cosa de, como vos decías, lo que no va a ningún lado. Y por eso le dice liminal también, pues liminal tiene que ver con lo que está en una frontera. Claro. ¿De dónde Lo viene? que- Liminal porque Del límite, del limítrofe. Del limens, ¿no? Del limens, ¿No? claro. Algo así. Sí. El limens es... El límite. Que era muy importante en la cultura greco-romana. Sí. Los limens de la ciudad eran muy importantes. De hecho, Rómulo mata a Remo. ¿Rómulo mata a Remo? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bueno, No, o al uno revés. mata al otro. Sí. ¿Por qué? Porque fue por una discusión sobre el limens de la ciudad que estaba trazando, me parece, si no me equivoco. Hasta O dónde sea, ya llegaba es el límite, claro. Imagina lo importante que era, pero además era muy importante para esa cultura urbana dónde comienza y dónde termina la polis, por ejemplo. Claro. Quiénes son ciudadanos y quiénes no. O sea, era una forma mucho más de trazar que hoy en día quizás son las fronteras nacionales. Igual esto es como incluso más decadente, porque son los límites dentro de un edificio, ¿no? ¿Dónde Sí, termina sí, mi sí, casa no, y yo dónde estoy empieza la diciendo, tuya, estoy claro? intentando hacer una genealogía Sí. de lo liminal y que lo liminal después es un concepto que usas en la antropología, si no me Claro. equivoco, para ese momento de tránsito. Puede ser momento, porque el momento liminal es, por ejemplo, en los ritos de pasaje, que son súper importantes, que es lo que Mircea Eliade pasaba a Mircea Eliade. Mira, es el libro negro que está ahí. ¿O no? Este no, está. este dice Mongigliano. No está. Bueno, che, pero Claro. esta biblioteca del orto. ¿A quién se lo prestaste? Bueno, Mircea Eliade, Se lo lo chupó ubicás, el es un espectro, religión Úlceros. comparada. Y todas las sociedades tienen rito de pasaje y nosotros lo perdimos. Pero todas las sociedades tenían el rito de pasaje de volverse hombre o mujer, ¿no? O sea, de niño Sí. total infante a ya alguien que iba a tener familia, que proveía, que era un miembro totalmente activo y adulto. De hecho, hoy Ese por hoy- momento en el que todavía estás haciéndolo, Sí. ese ahí estás como en un momento del limens, en un Claro. limbo. Bueno, hoy por hoy eso es lo que más se dilata, ¿no? Es Exacto, la idea bueno. de no querer abandonar ese momento de lo que es ser joven. No tenemos ritos de pasaje. Claro. No hay ninguno. O sea, decime qué marca concretamente que te vuelves adulto para decirlo. No se entiende. Como que cada uno tiene el suyo, que no es relevante para el otro. O sea, no hay a nivel cultura. No, a lo sumo será terminada secundaria, ponele. ¿Y no será por eso que esta forma pega tanto? ¿Tendrá algo que ver? Sí, tiene totalmente ¿Sí? que ver ¿Con con esa eso, sensación? con esta idea de los espacios de transición que no terminan. Para mí es Lo algo que- muy Lo metafórico. que hablaba también con lo que hablaba en la cápsula, la historia sin fin. Como Sí. que la historia terminó, pero no empieza una nueva historia. Los que quedaron hablando con cosas del pasado, los que hablamos de peronismo, estaban en cualquiera. Los que hablan de izquierda a derecha, que les gusta hablar de eso, están en cualquiera. No describe el mundo. Los que, o sea, si pensamos Estados Unidos como la potencia hegemónica imperialista y todo lo demás es tercermundismo, tampoco. Básicamente ninguna de esas categorías del siglo XX Termina explica de la historia de cuadrar, ahora, pero claro. tampoco es que se logró lo que decía Fukuyama, de que terminó la historia, entonces hay una hegemonía. Finalmente somos todos de democracias representativas liberales. No, y ese tampoco, es el claro. mundo. Entonces estamos como en la transición permanente que no termina. Hay bombas y guerras civiles por todas partes. Sí, Y no hay, de todas formas, no pareciera que estamos llegando a ningún cuarto, a ninguna habitación donde vamos a estar finalmente cómodos con nuestras familias, con alimentación. Bien. Entonces quizás por eso también esa sensación del siglo, digamos, que estamos sintiendo, de alguna forma se traduce más concretamente en el pasillo interminable de los backrooms. sí, también hay algo, creo que esto o lo habías pasado vos o en mi investigación de los backrooms lo encontré, que habla un poco Fisher de el no tiempo. Y como el no tiempo también marca que esto, como una cultura, la cultura en la que vivimos no se reinventa o no da lugar a nada, lo único que le queda es volver para atrás, volver a reivindicar la nostalgia y los momentos que ya vivió. Che, qué pena, no está acá Fisher, pero Fisher venía muy al caso, pero bueno. Sí, habla de esto, de cómo
en la imposibilidad de poder producir nuevos relatos porque vivimos como súper agotados de eso. La sociedad moderna occidental no busca nada nuevo, es como que ya se consolidó y no quiere dar lugar a nada, por eso vivimos una época de exceso de nostalgia. Y estos backrooms no son edificios propios de nuestra época necesariamente, son propios de esa arquitectura ochentosa que se quedó impregnada hasta hoy en día. Claro, y eso es muy interesante porque justamente es casi donde se da este proceso. O sea, fue la última utopía que falló, sucedió ahí en los backrooms y con esa estética. Claro. O sea, la utopía justamente del neoliberalismo o el liberalismo democrático, representativo, capitalista, yanqui. ¿Sí? Ese modelo ganó en los 90 y ya para el 98, 99, 2000 Era tortuoso. ya estaba podrido, se sabía que no nos iba a llevar a ningún lado, que no hay otra cosa, no hay dónde salir. También, ¿quién tiene esta estética? Matrix, al comienzo, tiene toda esta estética. Sí, tal Estás cual. en este ambiente, en esta oficina espantosa de los cubículos. Voy a introducir que acá yo creo que lo trata. Pero antes voy a seguir en orden, así no me pierdo las hojas. Porque el siguiente tema es el uncanny, lo familiar que se vuelve ajeno. ¿Cómo se pronuncia? Uncanny. 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 Freud introdujo en 1919 el concepto de unheimlich. Traducido, ¿unheimlich? Sí. Traducido al castellano como lo ominoso, que vos dijiste mucho O ominoso. lo siniestro. Exacto. Sí. Lo ominoso o lo siniestro. Vos lo decías y yo decía, bueno, ojalá después lo aclaremos en el informe. O más cerca del original alemán, lo inhóspito, dice el informe. La palabra alemana es interesante. Heim significa hogar. Unheimlich es lo que ya no es hogar. Lo que debería ser familiar pero genera extrañeza. El horror del Backrooms es perfectamente un Heimlich. La habitación de moqueta amarilla no es un dungeon de fantasía, o sea, un calabozo, ni un castillo gótico, es una oficina, es un espacio que cualquiera reconoce y es exactamente ese reconocimiento el que produce el horror. Algo está mal, pero no puedes señalar qué. No hay sangre, no hay monstruo visible, hay una habitación que debería llevar a otra habitación y no lleva a ningún lado. El concepto también aplica a nivel sonoro, el zumbido de los fluorescentes es un sonido familiar, que en los backrooms se vuelve insoportable por su continuidad sin variación. Sí, No hay otro sonido. El ruido de fondo de los espacios de trabajo, normalizado hasta la invisibilidad, se convierte en la única constante. Bien, también está como esta idea de la luz amarillenta, ¿viste? Estos lugares por lo general son más blancos. Claro, hay algo de lo que hay es algo de que se puso sucio. tenuemente ¿no? sucio, pero tampoco es que vos decís, bueno, no es que esto no lo vi en ningún lado. Es como, es eso que decís vos de lo que se llama el valle de lo inquietante, que también pasa lo mismo con la robótica. Ahí puse un gráfico, o dos, uno en inglés y otro en español para los bosteros, del valle de lo inquietante, que le dice el Uncanny Valley, que Claro. es una teoría en japonés, ¿cierto? Si la Sí. tenés más claro... Es una teoría que Desarrolla. sale de no me acuerdo qué japonés, que ya lo retoma de Darwin, eso. Que Darwin hablaba de que con ciertos animales pasaba que tienen una disposición en el rostro sí. muy similar a la del humano, pero con cuestiones que varían, y eso lo llevaba a que le produzca más horror que cualquier otra cosa. Con la robótica, que es esto de lo del japonés, empieza a pasar esto de que hay cierto aspecto humano que podemos tolerar y cierto aspecto que no, porque es cercano, pero no lo suficientemente cercano. ¿Qué es lo que pasa con estos robots que les ponen como piel humana? Claro. Bueno, no les ponen piel humana, algo que simula ser piel humana. Para que el público no está preparado para que les cuentes esas cosas. Por ejemplo, hay esta que era la famosa novia robótica que habían hecho en Japón, que sí. tiene una conversación con Will Smith. Totalmente. Es insoportable de mirar. Es un bicho que parece una persona, pero no se mueve como una persona, no habla como una persona. Y esa sensación es lo que produce como el rechazo de lo cercano. Claro. Y no tanto eso de la familiaridad de lo lejano. Claro, Es como- por eso queremos robots. Cuando usemos robots van a ser bien robóticos. Queremos que tengan forma de aspiradora que se mueve, Claro. forma de robot, de perro, por ejemplo, robótico. Claro. Lo que no queremos es que intenten que se parezcan humanos porque van a ser sumamente perturbadores, según el gráfico que vemos en pantalla. Y dice, por ejemplo, en ese gráfico, yo creo que lo vi, el espectro plantea que dentro del valle de lo como habíamos dicho, lo increíble, lo inquietante, lo que
primero entra, pero menos horror nos produce, es el zombie, que es el muerto vivo. Es esa idea de, bueno, también se parece a la persona, pero es como el más lejano de todo, porque entendemos que está podrido, está como distinto. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Sí. por supuesto. Referido a el Valle del Inquietante. Viste que antes, no sé cuándo poner la línea divisoria, pero... Sí, ¿cuándo es antes? Es la que estaba pensando. Casualmente había visto, no sé si era un TikTok o un reel de Instagram, como diciendo, bueno, el terror de antes. Y, por ejemplo, la escena era que mostraban a un tipo que estaba en su habitación, tenía la puerta entreabierta y del otro lado aparece el mismo tipo, pero caracterizado, ¿no? Y como que se acerca a la cámara, ¿no? Sí. Como que te va a atacar, ¿no? Y sería como un monstruo, ¿no? Como está medio vestido. Y después dice, bueno, el terror de ahora, como haciendo alusión a, no sé, a Obsession y a Backrooms, y te pone que es el mismo tipo, vestido de la misma manera, sonriendo desde lejos, ¿no? Sí. Y que el tipo, bueno, no sé, se va y se tapa en la cama y da media vuelta y aparece al lado, digamos, el mismo tipo siguiendo sonriendo, ¿no? Pero sin atacar, ¿no? Sin acercarse y cosas, sino como que simplemente termina siendo, no sé, perturbador, ¿no? Como que busca eso. Y estaba pensando que, ya que estaban hablando de lo inquietante, como que un poco, no sé, A24 o el terror ahora medio que está teniendo éxito ahora. El terror elevado, como se le dice coloquialmente. Sí. Como que busca más inquietarte que asustarte de por sí, porque como que siento que generacionalmente no sé, es mucho más fácil ver un monstruo y decir, bueno, está bien. Flaco. Esto Pero... que decían de los zombies o no sé, meter un zombie ahí es como, bueno, está bien. Al menos que sea un jumpscare no te va a asustar, pero si no, bueno, vamos a cagarlo a tiro. Sí. Claro. Y ver a mi propio yo siendo otra persona, sonriéndome de lejos, es como... ¿no? Sí, ahí Claro. yo tengo una respuesta para eso un poco, que es Tiene respuestas la para todo. contracara tiene este. del... El susto el que te salta encima, es el susto de feria. Es como el susto barato, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Si vos le gritás a alguien al lado o le saltás a la cara, es ese susto que dura un segundo. Bueno, Lo otro... en la cultura popular, si usted entra a Facebook o a redes sociales boomer, es eso, los dominicanos son todos estos sketches de alguien que está durmiendo en la plaza, totalmente falso, pero supuestamente no. Claro. ¿No? Y al lado le ponen una gigantografía de un cocodrilo o un muñeco, ¿viste? Y el chiste es cómo se despierta, ¡ah! Y se asusta y salta y risa de fondo, ¡ja, ja, ja, ja! Y vos Humor, decís, claro. Vos decís esta porquería y ni siquiera es por la calidad. Yo veo cosas de tan mala calidad, pero no me interpela tanto, sobre todo porque sé que es mentira igual. A veces cuando asusta a la gente y es de verdad, igual lo disfruto, no sé por qué. Claro. Lo hablamos en otro momento. Pero fíjate que estas cosas siguen funcionando. El Es humor, el miedo, el susto de... Pero es ¡Ah, un lo chiste, asustó! claro. ¡Ja, ja, ja! Y claro, la gente más grande puede ver cientos de esos, seguir scrolleando Sí. y nosotros decimos, aburrido, como que nos aburrimos. Sí, hay algo del efecto que te produce también, que el terror más elevado, que es un poco más heredero de Poe, Lovecraft, como que no es un terror moderno, sino que es lo Mirá, que ¿en busca qué es sentido? Y... el efecto a largo plazo, que a vos te quede ese susto a lo largo del tiempo, que vos ¿Por te qué quedes con Hitchcock ese... no? Hitchcock no hace terror, Hitchcock no busca asustarte. Totalmente, bueno, pero de alguna forma en el imaginario popular, si vos le preguntas a la gente que hace Hitchcock, te puede decir terror, sin Yo duda. siempre Y es porque a partir suspenso, claro, claro. pero ese suspenso era realmente atemorizante porque te deja la sensación de lo que te pasó, como que terminás un poco perturbado, ¿viste? Es que ponele por en eso y te Psicosis, suena la música de ver, ¿cómo se llama? Los pájaros. No, pero el chabón que componía con Bernard Hitchcock. Herrmann. Sí, Herman, qué capo. Bueno, Bueno, ¿viste? Es eso. en Psicosis vos tenés
como escena la más memorable la de la cuchillada, que eso es esto, el terror de te abrieron la cortina, Sí, pac, pac, pac. Pero, Pero lo único- verdaderamente sí, memorable para la persona que ve la cuando película aparece la señora, es ¿no? el final. Es el final, sí. Es el verdadero momento de... Esto está más allá del sustito del momento. Esto es algo que busca la lo perversión perturbador. humana, Es esa, eso. creo que la sensación que te deja no es alguien te pueda acuchillar, sino hay gente que está en esta, que puedes llegar a este nivel de... No, Claro. alguien puede vivir fantasiosamente, bueno, disculpen si estábamos haciendo spoiler de Hitchcock ya. Yo, a no, esta yo no, altura. no dije nada, yo solo dije el final. Pero Claro, sí, pero lo perturbador no es que te acuchillen, sino cuáles pueden ser las realidades psicológicas detrás No, de ese y- acuchillamiento. tal cual, todo eso, toda esa construcción que se hace de los personajes es un poco más profundo y más largo plazo. Y a eso es a lo que apunta este terror, a la Y idea de... eso, vos me lo habías dicho lamentablemente antes del programa, la construcción de personajes no te gustó. Volvemos entonces Ah. a Backrooms. Sí, para mí el problema de esta película de pronto es que su fuerte está puesto en la estética. La replica igual que lo que vos ves Eso 100%. en la foto, que lo que vos ves en los videojuegos. Está muy bien lograda. Pero el gran problema que tiene es que le tuvo que poner una narrativa y para mí no tiene la convicción esa narrativa. No está puesta o por decisión del creador, que para mí puede ser eso, que le hayan dicho esto tiene que tener una trama, porque los found footage que él hace, particularmente los que están en YouTube, no tienen personajes. Sus personajes son una vocecita que dice, uy no, ay doble acá. El chiste es que te persigue algo o que estás perdido en el backroom. En cambio acá vos tenés la construcción de dos Bueno, personajes el peor, va. muy de claros. los que yo vi el peor de todos es uno de los más desesperantes, el que se pierde. El que entra con el equipo de investigadores. ¿El de 45 minutos o el de 13? No, ni en pedo, no vi ninguno de 45 minutos. Ese no, es no. el tercero. Yo, eso era antes de la pandemia, yo ya no veo cosas de tan largas. Claro, creo que el tercero, que entra el equipo de investigación y Ese escucha dura. algo, se aleja. ¡Ah! ¿Sí? ¡Sáquenme de acá! Y dice, ¡sáquenme de acá! Imagina a Franchella en los backrooms. Estaría bueno porque Franchella siempre logra salirse con la suya igual. Estaría bueno ponerlo. A ver qué se encuentra, qué Los se le backrooms aparece. con ese personaje canchero argentino de 50 años, viste, que si la sabe toda y toda la regla así estaría bueno y no la arregla y no la arregla y no sale, estaría bueno. Y porque también es donde empieza la cuestión de, como lo plantea esta película, ¿qué se le aparecería a él en los backrooms? Pues yo creo que la película, más allá de que falla un poco en construcción argumental y más allá de que falla un poco en la caracterización de los personajes, porque son personajes que simulan ser más profundos de lo que son, que ese es un problema muchas veces. Vos tenés a la psiquiatra... Pero eso también atenta un poco contra el consejo que vos diste en la presentación del libro Pandemonium, que es de tu autoría, Sí. que diste en tu escuela y a tu alumna le contestaste que no hace falta mostrar todo, que gran parte es no mostrar. Yo no estoy diciendo eso. Ah, Yo lo que estoy diciendo es... Está bien, pero... Este personaje le pusieron un pasado que simula darle relieve y no se lo da. La chica, la psiquiatra, aparentemente tuvo un problema de encierro cuando era chica. A la madre la internaron. Pero no te dice nada del personaje eso. Es como que le da un trasfondo Que no trágico aporta a la historia, decís. que podría espejarse perfectamente con estar adentro de un backroom. Y sin embargo no le aporta nada. Ajá. Lo único que le aporta es a un concepto que es interesantísimo en la película, que es cómo se crean los backrooms. Que eso para mí es bastante hábil, está bastante bien construido. Pero que no podés aclarar demasiado para no ser spoiler, o sí podés. Más o menos. Podría. Si quieren lo podría decir. No sé si es un gran spoiler. Nico es la... Pero conceptualmente- yo no vi los últimos 10 minutos por algún motivo Se extraño. aclara un poquitito Y antes. Nico no la vio toda, así que Nico va a ser el verdadero sensor. Cuando sientas algo, muteás y nos pegás. Él tiene un botón que nos da unas Claro. descargas eléctricas. ¿Qué opinas, Nico? ¿Querés que cuente de dónde surgen ¿Qué los pasa? backrooms? ¿Te comieron la lengua los ratones? Paloco, ¿no? ¿Cómo es? No, está zona juegos, sí, del de Coto.
Claro. Zona de entretenimiento. Solo había un coto, pero que no se entraba por... ¿no? Y está casi todo Está vacío. abajo el coto. Yo no volví a ir. No, y yo tampoco volví a ir, pero cuando nosotros íbamos en nuestra época, estaba casi todo cerrado. Pero estaba abierto el lugar. No, pará, yo cuando era chico Sí. iba y No, estaba recontra abierto todo. Chico, no, digo 15, 17. Adolescente. Yo volví a ir por última vez, como te dijera, a los 18, 20 años. Sí. Y estaban la mitad de los locales cerrados, pero había otros abiertos, sobre todo los de la planta de abajo, y bueno, el coto y la zona de juegos. Claro. Pero todo el piso de arriba ahora es prácticamente un backroom, ¿es verdad? No, buenísimo Bueno, eso. algo que se viralizó mucho cuando salió la película en cine, cuando se estrenó, fue que decían de ir a ver backrooms, en un backrooms, hablando de el showcase de Aedo. No sé si ustedes los conocen porque ustedes son Porteños. Por eso, sí, nosotros leemos libros, vemos películas. Y hablamos en English. Bueno, Sí, claro, y hablamos un buen English. Les cuento rápidamente, el showcase de Dale, vos que Aedo, contanos la cultura del oeste. Exacto, está en el oeste. Es un shopping que tiene un cine. ¿Tiene Glory Hall? No. Ah, bueno. Ese tiene el de el de Caballito. No, el Lanús. Bueno, el showcase es un lugar que quedó pausado en el tiempo, básicamente porque todos los negocios han cerrado y lo único que quedó fue el cine y no existe, no tiene uso el shopping, por así decirlo, excepto por un par de negocios tal vez, o el patio de comidas. Pero claro, quedaron, por ejemplo, el lugar de los juegos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Está todo con la estética más 2000era, noventera que haya. Lo mismo el cine está todo como nunca se remodeló ni se modernizó. Tiene todas las alfombras, el piso de alfombras, todo muy noventeros. Parece como con la estética de Pizza, no, ¿cómo era? Pizza Planeta era El de Toy Story. de Toy Story, bueno, tiene esa onda. Entonces, bueno, hicieron muchos videos de ese estilo, que también es un lugar que quedó como en pausa. Bueno, algo que se hablaba era el problema de que uno vayas al cine, salgas de ver la película, salgas al hall del cine, al pasillo, y después salgas a otro pasillo, y a otro pasillo, y a Claro. otro pasillo. El cine, así industrial, Tiene mucho, sí, este es condimento. es eso. El abasto, aparte, viste que vos tenés como unas escaleras. ¡Ay! La bajada del abasto bajada de escalera. buenísima. Mirá si no se terminan. No, es muy para no terminarse esa escalera. Totalmente. De pronto no hay Sí, más, sí. no está más el Sí, sí, ventanal. es muy rara esa sensación. Hace mucho que no voy y no voy tanto. Discúlpame, pero yo vivo de acá para la General Paz y la verdad que si voy a Lorca, Lorca. Alcacodelfia. Claro. Pero A sí, los que la salen más sensación de barato, bajar, claro. porque además vas con... sí, a los que salen. Y voy lunes, martes, miércoles, totalmente. Me agarraste, en realidad era por eso. Acá no sabés lo difícil que es mantener una cultura de clase media en esta miseria en la que... Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, la Enojado como el sensación de- de bajar, además con mucha gente, ¿viste? Mucha gente que no se está Claro. hablando, que quizás habla entre sí y bajás, y bajás en un espacio blanco, totalmente. Eso es un... podría volverse Yo he un backroom. estado, no sé, escabeando muchas horas, después de algún cumpleaños, algo así. Al costado, por ejemplo, cuando ya está cerrado el coto o cuando está cerrado el abasto y se ve a través de las ventanas. Sí. Y es verdad que ahora que lo pienso, me quedé mucho tiempo mirando. Y esos espacios totalmente iluminados, además. Creo Claro. que eso genera mucho de los backrooms. Que Es- estén todas las luces prendidas, está todo funcionando y a lo sumo hay una persona limpiando. Claro, porque si fuera solo oscuridad sería un terror mucho más clásico. Sí, Lo total. inquietante Lo es que inquietante está... es que haya tanta luz. Es que funcione, como, porque también es eso, ¿y esta luz por qué está prendida? ¿Quién la encendió? ¿Por qué se mantiene? ¿De dónde viene la energía acá? Que eso hay mucho, voy a también citar algo que es también muy contemporáneo, el Urbex. El Urbex. ¿Viste? Urban Exploration, que es una especie de Ah, disciplina, sí. por así decirlo, Sí, que es sí. explorar lugares abandonados. Como los que se metieron en el Maldonado, ahí en la... Exacto, y eso yo puse una foto del Maldonado, porque eso puede ser también un backroom. Claro, ahí lo que les pasó fue Y que no ellos pudieron ahí, no salir. sé si ahí está la foto, yo puse una foto que ahí se sacaron. Sí. ¿Pero el Maldonado?
Hubo No. unos que se metieron ahí en el Maldonado, el de Juan B. Justo. No, me estoy y equivocando. subió el río y se ahogaron. No lograron No, yo me estoy lograron equivocando. salir. Una gente que se metió al soterramiento del Sarmiento. Que quedó la máquina y quedó el túnel. Y está todo iluminado el túnel. Claro, el de... Se sacaron una foto ahí. En Puerto Madero. No, el de Florida. No. Ah, en Floresta, ok. Y está todo el túnel, todo iluminado. Y también me parece que ahí había un Porque backroom. el Sarmiento llega, después de Plaza 11, tiene una parte que sigue hasta Puerto Madero. Sí, ese túnel. Sí, me Claro, encantaría Y meterlo. ese son Che, si nosotros tenemos, tres tenemos expertos kilómetros. de Urbex, hay gente que se mete más. Igual es un video de YouTube. Ah, no, entonces no. Son unos chicos que Ah, ¿vos viste el video? Claro. Sí, yo lo vi, pero puse una captura para la gente, che. Contalo. No, porque yo pasaba muchas veces por ahí, o sea, por Rivadavia, que fue una extensión, no sé si habrá sido la última extensión de la A, que en su momento quería llegar hasta Liniers por lo menos y conectarse con el tren y toda la cosa esta, y no sé por qué no se siguió haciendo, pero ya habían hecho hasta por lo menos lo que es Floresta, o sea, se extendieron desde Flores, ¿no? Que es la primer parada. Y claro, sobre Rivadavia, no me acuerdo cuál era la calle, pero está cerca de la estación de Floresta del tren. Está todo como la entrada al subte, pero está simplemente tapado por unas rejas nada más. Que son, en verdad, yo pasaba por ahí con el colectivo muchas veces y decía, esto acá, bueno, cualquiera se puede meter porque podés saltarlo y listo, no era tampoco la gran cosa. Bueno, en este caso estos chicos se animaron, que son dos pibes que hacen exploraciones, se metieron y claro, estaba todo el túnel estaba hecho, estaba en sí terminado, por lo menos lo que es el recorrido, pero estaban todas las máquinas y estaba todo prendido, estaba todo lleno de luces, que era algo que contaba el chico, que decía, bueno, habían llevado unas linternas a ver para mostrar algo porque pensaban que tal vez no se iba a ver nada, y estaba todo encendido y todo el tiempo sonaba también el sonido del, ¿cómo se llama? de la luz, No de la luz, lo que le da la luz. la energía. Sí, pero no tiene energía que viene de cosas, sino de la Generador. del generador. Ah, ahí va, Wow. De grandes generadores, como que se escuchaba todo No, el tiempo estaban ese en- zumbido ¿Ves? Y eso debe haber sido mucho más terrorífico que meterse en el lugar. En el nivel 25 estaban. No, bueno, en el tema de. Hay también para decir algo que también que aporta la estética de que hoy en día este sea el horror. Todo ese urbex, vos lo ves y ¡ay! Te da la cosa de que va a aparecer alguien. No va a aparecer. Y hay como ciertas red flags con las cuales hay que abandonar inmediatamente, según vi. A ver. No, bueno, unas son, por ejemplo, la presencia de ciertos hongos. Ok. Porque todo el ambiente puede estar, vos no lo ves, pero lo estás respirando. O sea, realmente al Sí. ser lugares abandonados, bueno, sabes si está saludable estar ahí o no. Claro, pues los hongos liberan toxinas. Pero hay una que es la peor, que es que no tenga grafitis. Cuando el lugar está muy bien, no tiene grafitis, y si encima hay como luces prendidas, etcétera, esa es la peor. Porque indica que el lugar está habitado. Que no está abierto, digamos, al público. Puede Claro. ser que te estés metiendo en un lugar que se usa para cosas muy malas. Distintas, Claro, clandestinas. y que no tenga grafitis significa que Sí, nadie al lo, lugar nadie lo fue a justamente que no fisurar. está Claro. del todo abandonado. Claro. Es un lugar, ¿no? Exactamente. Y sí, sí. Que algo le pasa a la gente que entra y quiere hacer un graffiti o romperlo o cagar ahí. Si Sí, el tal lugar cual. parece un galpón abandonado, pero encima no se logra. En fin, pero es que también esto sería como la peor de las perspectivas, ¿no? Tal cual. ¿Cómo metes como esa imagen? Claro, como que en la vida real uno se puede imaginar por dónde puede pasar la mano. Pero bueno, esto lo que te abre es la posibilidad de... ¿Y si no fuera la vida real? ¿Y si hay más alternativas? Ay, Porque de no. hecho, en el backroom original, en todas esas animaciones que hizo el pibe,
Que de hecho el que hizo es el mismo director de la película. Claro, el que eso hizo es interesante. Él empezó a los los found 16 con footage. esto haciendo After Effects y ahora está Y metido en una Blender, película. claro. Como el chabón mezcló mucho de programas y empezó a crear esos bicharracos que andan dando vueltas. La película es como que le da una vuelta de tuerca a qué te podés encontrar ahí. Que personalmente a mí eso es lo que menos me gustó. Porque desde lo que decíamos de los siniestros, eso está retratado perfecto en la construcción del lugar y la retórica que maneja. Pero el problema es que cuando agarran a estos personajes e intentan traducir en qué se convierte ese costado oscuro, ahí es donde aparece un poco lo berreta, donde aparece un poco el... Y bueno, qué sé yo. Son personajes que le faltó trabajo, a la narrativa le faltó trabajo, le faltó desarrollo del arco de los personajes. Así todo no está mal. Tiene este fenómeno que para mí es súper valorable, que es que cuando el final es bueno, te quedas con una buena imagen de la película. Y eso es lo que la levanta para mí. Entonces, ¿se recomienda igual? Yo la recomiendo. Como vos dijiste, es para ver algo distinto. No esperen nada increíble, eso es a lo que me refiero. Es como es algo distinto. Tengo tengo una paginita más y ya podemos ir terminando. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Si no, anda a buscar una birra. Ah. Podemos Pero hagamos una pausa de 2 minutos. hacer No una se pausita vayan de corta, ahí. sí, tal cual. Estamos a 10:30, sí, estamos bien. No se vayan. De la estación de poder. Seguimos con más La Estación de Poder por Nat Geo. Por Nat Geo. Especial Backrooms. Bueno, a ver si el chat tiene algo para decir. Que lo diga. ¿Qué comentarios tuvimos hasta este momento? O el chat también está sin Está- gente. Está totalmente perdido en el deshabitado. backroom. Se parece bastante a un backroom. Bueno, recordamos que invitamos a todo el chat a comentar. No sé si la gente vio Backrooms o no, pero después de lo que hablaron los chicos, pueden dejar alguna reflexión, como en algún momento se habrá preguntado por acá y nunca se puso esa pregunta en el chat. Bien, claro. Se la llevó, se quedó perdida entre los Exacto. recuerdos. Como si se les viene alguna si se le viene alguna cabeza. Alguna cabeza. ¿Alguna cabeza ha venido a visitarlos? Bueno, a mí, en los yo backrooms? también me acordé de otro. ¿De otra cabeza? No, de La de otro Kanye como espacio West, que me que te apareció persigue. en un sueño. Tuve un sueño cuando era muy chico. Y me quedó ese sueño, pero muy, muy chico. Debe ser la peor la pesadilla más antigua que recuerdo. Que era muy raro, pero lo que importa es que era en un pelotero. Y el pelotero puede ser un gran backroom. Un pelotero infinito porque tiene pasillos, tiene toda esa cosa plástica, ¿no? Ahora La que cosa de las... que me lo decís, yo tuve una pesadilla parecida de chico, que también me hundía en un pelotero y cuando quería salir tenía que agarrar por un pasillo que era todo de oficina, pero estaba repleto como de una especie de gelatina. Y tenía que correr para no ahogarme antes de poder salir. Porteños. Yo tenía Porteño. Sí, yo me acuerdo que en ese pelotero, como que mis padres estaban con la cabeza así, no podía mover la cabeza y los guardias eran Stormtroopers. Había guardias en el pelotero. Sí, que como que estaban aprisionándonos a todos. Claro. Bueno, ya vos que- soñaste igual- con los backrooms, ya que... Ya que hablamos de sueños, sí, anoche tuve mi primer sueño con backrooms. Tanto estar hablando de esto, pero no era tan terrible, ¿no? Como que los backrooms eran un lugar también de reconocimiento o algo así. Ah. Como que me despertaba y me volvía a dormir y seguía soñando con backrooms y seguía teniendo que ir a los backrooms. Seguramente para llegar hoy aquí con ustedes. Quizás me perdí y esto solo es una ilusión de los backrooms. Bueno, también, ¿cuál es el peor lugar, por ejemplo, de nuestras grandes ciudades? Debajo de la autopista, todos esos lugares, Las canchitas de fútbol. Sí, bueno, decían, viste que las autopistas las hizo Cacciatore, el intendente de la dictadura, Sí. que en casos como, por ejemplo, acá en el barrio de Barracas,
destruyó gran parte de la vida y de la unidad barrial. De hecho, eso es lo que le pasó a Constitución. Constitución en parte se partió en 4. Y hoy en día ya no es como un barrio, como la parte que está cerca de San Telmo es más San Telmo. Claro. En la otra sí, y en parte porque la autopista lo partió en 4. Mirá vos. Y eso te genera como una distancia. Y acá también, de este lado de la autopista, que estamos, en Barracas, se siente algo como medio ya, bueno, postindustrial. Pero en gran parte también porque cortó con una especie con un contacto que había con la otra parte. Cuando cruzás del otro lado de la autopista Montes de Oca, sí tiene un poco más de como unidad barrial, no sé, Claro. Locales, etcétera. Puede ser que haya algo ahí de Pero inventar un nuevo límite. decían, lo único bueno que hizo Cachater es que al menos tenemos muchas canchitas de fútbol. Claro. Bueno, trazó un limens, como decíamos antes. Sí, Para yo- Nico quería decir Sigamos, algo. sí. Para la gente del chat y quienes nos están viendo, así como dijeron los chicos que se les vinieron cosas a la mente, espacios como el Backrooms, que si quieren aportar, pueden aportar. ¿Qué espacio se le viene a la cabeza? Y si quieren aportar, vamos a dejar un alias ahora. Y No, todavía si no, quieren esto es gratuito. les comento un poquito un par de comentarios que fueron pasando nada más. Por favor. Antes de volver a hablar. Nacho Mose dice: me encanta el creepypasta del capítulo perdido de los simuladores. Ultra conocido. Pero está bien, sí, porque en un momento con los Lost Media hubo un montón. De hecho, tal fue el éxito de esos Lost Media que hay de la franquicia que vos quieras, pero que el más conocido era el del suicidio de Calamardo o el de Mickey que se arrancaba los ojos. Y el del suicidio de Calamardo lo terminaron poniendo en Bob Esponja como una especie de puerta a una realidad paralela. Bueno, Ritmo y Sustancia dice: buena suerte. Gracias. Igualmente. Hernán Coronel debe ser. Sofía Pais dice: a ver, ¿de qué me perdí? Acá no es de qué, es en dónde. Exactamente. Y Nacho Mose vuelve a decir: yo corté para comer y me perdí si hablaron del creepypasta de Rugrats. No, pero ese era tremendo también. Ese era como uno de los tantos de Pokémon era mentira, Oliver Atom era mentira. Oliver Atom, sí. Oliver Atom manco, bueno, el de los No, Rugrats. manco no, pierno. Rengo, claro. No, Amputado, Rengo no. Amputado. Sí, amputado de piernas. El de los Rugrats era tremendo. Era que Angélica en realidad alucinaba con todos los bebés. Y que cada uno de esos bebés había tenido un destino trágico, tipo Tommy murió al nacer, los mellizos, no sé, se habían comido en la panza. Era terrible. Bueno, eso me hace acordar a que había una época que se subían videos de YouTube así como que decían, como si fuera a filmar la tele en un horario, no sé, Cartoon Network a las 12 de la noche, que cortaba la transmisión y tal vez pasaban de repente una imagen, no sé, de ponerle, no sé, Billy Mandy o algo que veíamos de chico. Que terminaba siendo como una imagen medio perturbadora. A veces era una imagen quieta, otras veces eran voces, que eran como creepypastas, pero en el sentido más bien de la transmisión, ¿no? Claro, Billy Mandy igual era de por sí, tenía sus momentos aterradores, como el que Orco... Ah, mira, se llamaba Orco el malo, ¿verdad? Igual que el protagonista de mi novela. Que los Compren lograba pan demonio. poseer a todos. Dice, ahora todos van a ser mis amigos y todos terminaban poseídos y convertidos. Exacto. Ese era un capítulo bastante aterrador. Bueno, retomemos con un par de conceptos. En fin. Traía acá el informe. Un par de conceptos más para terminar. No, para terminar o para recién empezar. Es que no se sabe si quizás esto no termine. Quizás terminemos encerrados Claro. en este stream o transmisión por años. Quizás empieza tal cual. Otro creepypasta como el Ryan Sleep Experiment. Totalmente, claro. Quizás estamos acá encerrados y solo transmitimos los viernes, pero estamos Claro. encerrados. Que es de un filósofo francés, la casa como antítesis.
plantear la antítesis de esta sensación espantosa que estamos transitando en este programa, que es un filósofo francés, Gaston Bachelard, publica en 1957 La poética del espacio, un ensayo fenomenológico sobre los espacios que habitamos con afecto. El rincón, el desván, el nido, el cajón. Acá yo no sé si se refiere al cajón como algo geográfico, o en serio un cajón como algo lindo, pero me hizo acordar a Hora de Aventura, que Jake, el perro, duerme en un cajón y es muy tierno. Mirá, claro, Yo creo que no hablaba de eso, pero quizás sí. Igual, como una mascota. La Claro. casa esa del árbol gigante donde viven es muy acogedora. Claro. Es muy acogedora, tiene todos los elementos del hogar. También hay algo, sí, supongo que el cajón puede ser el cajón de fruta, el cajón de un montón de cosas, Claro, de alimentos. en general es algo... Su tesis es que la casa es el primer espacio de experiencia humana, el modelo de todo cobijo, el espacio que da forma a nuestra relación con el mundo. El backrooms es la antítesis exacta del espacio bachelardiano. No hay rincón, o hay infinitos rincones idénticos. No hay desván, hay niveles que se repiten sin memoria. No hay nido, hay un espacio que nunca fue habitado con afecto por nadie. La casa de Bachelard es el espacio que guarda, que acumula, que recuerda. El backrooms es el espacio que borra. Que un poco tiene que, tiene que ver con también la teoría del origen del backroom, que creo que desarrolla el muchacho de los videoclips, que da una buena explicación, que para que no hace falta... Bueno, sí, igual yo creo que ya podemos hablar sin hacer spoiler, pero... Los backrooms aparentemente habrían sido un desarrollo de una empresa para, para lograr espacio virtual que ahorre espacio real. Entonces espacio de almacenamiento, de vivienda. ¿Qué es la fantasía del internet? Eso, básicamente. Claro. El internet es un espacio que infinito que no tiene... Y está bueno, en ese sentido, también lo interesante es que es la propuesta ecológica, es una propuesta ecológica, una solución. Es una solución ecológica. Sí, es crear... El problema del mundo, que el mundo siga siendo bonito y acumulamos las mercaderías, el tiempo de dormir, etcétera, en otro lugar. Claro, eso es lo que propone la serie de cortos que él hace primero. Exacto, esa serie de cortos dice que este habría sido el origen de esto. Y esto empezó a tener fallas. Claro. En la película es como que no habla eso no de lo eso desarrollan, ¿no? Y le da una contraposición mucho más poética, que era esto que hablábamos antes. No se sabe de dónde salió, pero de alguna manera es esto, es la réplica infinita del mal recuerdo, o del recuerdo en el sentido que se va borrando de a poco. Claro. No mal recuerdo en el sentido de un recuerdo hostil, claro, también sino un recuerdo que se va perdiendo. De una copia de la copia de la copia de la Eso. copia y cómo se degrada la copia. Exactamente, la degradación de todo. Esta es la razón, dice el informe, por la que el backrooms genera lo que los usuarios describen como nostalgia de algo que nunca existió. El cerebro busca la casa bachelardiana, los marcadores de lo habitable, y no los encuentra. El espacio parece casi familiar, casi una sala de espera, casi una oficina, pero sin ninguno de los elementos que lo harían habitable. La promesa de cobijo sin el cobijo. Claro. Por eso es interesante que no sea el bosque tenebroso de los cuentos recogidos por los hermanos Grimm, más del folclore europeo, y sí, porque naturalmente ese espacio fue hostil a nosotros los humanos. O Es incluso... donde están los lobos, es donde está el desconocido que te va a atacar, pero este es como un techo, un lugar acogedor que no es acogedor. No, incluso se contrapone a la mansión embrujada, que sí es un espacio cerrado, que sí es una casa, pero que no es propia, no es familiar, porque casi nada, o sea, son pocos los que viven en mansiones, y encima el fenómeno no es de por sí la casa, que está recontra cargada por lo general de elementos, sino los valores agregados, la tradición, no todo lo del terror gótico. Claro. La maldición inculcada por tener esa casa. Y aquí continúa con lo del espacio liminal. Bien. Entre dos estados sin llegar a ninguno. El término liminal viene del latín limen, umbral, límite, frontera. En antropología, el rito de paso tiene 3 fases: separación del estado anterior, fase liminal, el entremedio, el umbral, e incorporación al nuevo estado. El liminal es el momento en que ya no sos lo que eras y todavía no sos lo que vas a ser.
Los liminal spaces son espacios que existen entre dos momentos: la sala de espera antes de entrar, el pasillo entre dos habitaciones, el estacionamiento de madrugada, el aula a las 3 de la tarde sin alumnos. Bueno, no, acá tenemos horario tarde, disculpame. Son espacios que solo tienen sentido como tránsito y que pierden todo sentido cuando se los detiene. Su horror es la suspensión, un espacio de tránsito que no transita hacia ningún lado. El backrooms es un liminal space elevado a un sistema completo. No hay un estado previo recordable ni un estado posterior alcanzable. Solo hay el entremedio, replicado infinitamente. Que es en lo que estamos en las sociedades occidentales, atorados socialmente. Es lo de Mark Fisher, hay una alternativa al capitalismo. Es la sociedad no pudiendo imaginarse de otra manera. No pudiendo crecer, no pudiendo salir de lo que está. Y bueno, queda atrapado tanto en este a nivel individual, que es lo que le pasa también a nivel individual, ya no, como que no hay tanto la posibilidad de, bueno, trabajamos, nos compramos una casa, tenemos una familia, listo, soy padre de familia. Eso a nivel material no está siendo posible, al menos no en las expectativas que se generan en la generación anterior, ¿no? Bueno, en la post-segunda guerra. Entonces también... ¿Cómo? No sé si ustedes habrán ido últimamente a algún McDonald's, no de shopping, Sí, los locales. Los locales. Y algo que me pasó a mí, esto que vos decís, Fede, o que están desarrollando del capitalismo que no avanza, no sé si notaron, pero la iluminación del McDonald's, las paredes y todo, son como de oficina. Sí, tal cual. Y nosotros, cuando éramos chicos, en pleno, no sé, siento que antes era todo colorido, un McDonald's, no solamente por ser chico y estar donde estaban los toboganes, el patio de juegos, toda esa cosa, sino que lo era todo, ¿no? Hasta el payaso, ¿no? Estaban las mascotas, claro, más allá del payaso estaba la pelota esa violeta, claro, la nena, que era una pata. Pero, viste que... El ladrón de hamburguesas. Claro, pero viste que, bueno, por ejemplo, eso tal vez era para los chicos, pero si bien toda la ambientación iba ligado a eso, las paredes coloridas o los colores referidos a esos personajes. Y hoy en día parece una sala de espera. Sí, yo creo que también ahí entra un poco que vivimos en una época arquitectónica que es una porquería, que estamos como atravesando esta idea de que estética... La mejor respuesta. la mejor respuesta, esto es una porquería. Pero pues para mí hay una cosa de que lo cool hoy por hoy, o arquitectónicamente lo que se busca es lo despojado, lo minimalista. Pero porque son unos miserables. Porque son unos miserables. Pagar la guita para que volvamos a los ornamentos estos agradables, loco. Esto. Claro, las fachadas con todos esos angelitos, no sé, ¿cómo se dice? Frisos de cosas. Eso da un diseño de que había una especie de búsqueda artística, de hogar, de amor, ¿no? Como unos lares que se estaban construyendo en un hogar. Hoy por hoy todo replica esta porquería de lo frío, lo ajeno, lo que no tiene nada, lo despojado, porque de alguna manera es más barato. Y como si fuera deseable, no como si fuera lo que nos impusieron, también a nivel social, ¿no? Tal cual. No, separarte de la familia si te hizo daño, no tener hijos, como algo deseable igual. Bueno, si pasa, pero como que es algo inviable por la estructura económica, o muy difícil. Sí. O por cuestiones psicológicas, en fin, pero lo dan vuelta y de repente es como algo deseable. Como no hay que el hogar sea feo, que tu casa sea un monoambiente, que estés solo en ese monoambiente, que no haya estructura social. Un cuadrito de, no sé, del Capitán América, fin. Eso es todo tu ornamento. Bueno, esto me da el pie para este último segmento, que es el nivel 0 de los backrooms. Tiene dos elementos visuales definitorios: moqueta amarillo mostaza. Bien. Y luz fluorescente. Ambos son marcadores de una época y un sistema económico muy específicos. El interior corporativo americano de los años 80-90. Supongo que se refiere a norteamericano o a estadounidense, ¿no? Sí. Pero los sectores de poder que elaboran este informe dicen americano.
Quizás son gente de otra época. De otras épocas, ¿no? Para entender por qué esa estética existe y por qué da miedo cuando se la vacía, hay que rastrear de dónde viene. La moqueta de oficina masificada en los años 50 y 60 como solución a un problema concreto. Las oficinas de planta abierta, inventadas para supervisar a más empleados con menos jefes, necesitaban absorber el ruido de decenas de máquinas de escribir, teléfonos y conversaciones simultáneas. La moqueta era más barata que el parquet, más silenciosa que el linóleo y podía cubrir el cableado eléctrico que los nuevos equipos requerían debajo del suelo. No fue una decisión estética, fue una solución de ingeniería de bajo costo que se convirtió en estándar. La luz fluorescente tiene una historia similar. La lámpara fluorescente fue desarrollada en los años 30 y adoptada masivamente en los espacios comerciales e industriales durante la posguerra. Consume mucho menos energía que la incandescente para producir la misma cantidad de luz. Y cubre superficies enormes de forma uniforme, sin sombras, sin gradientes, sin zonas oscuras. Esa uniformidad era funcional en una fábrica o en una oficina abierta. Las sombras son lugares donde los empleados pueden esconderse, descansar, dejar de ser visibles. La luz fluorescente elimina las sombras. Es una tecnología de visibilidad total. El color amarillo mostaza de la moqueta original de los backrooms pertenece a una paleta muy específica. Los tonos tierra, naranja y mostaza de los años 70, que se usaron masivamente en interiores comerciales porque eran más baratos de producir que los blancos puros. Disimulaban el desgaste y la suciedad y, según la psicología del color aplicado al diseño corporativo de la época, producían una sensación de calidez que compensaba la frialdad funcional del espacio. Era una calidez fabricada, calibrada para que los empleados no se sintieran en una fábrica, aunque esencialmente estuvieran en una. El cubículo, la célula industrial dentro de la planta abierta, fue diseñado por Robert Probst para Herman Miller en 1968. Herman Miller, una empresa de muebles que hay como... De repente hay unos diseños de sillas, etcétera. Bueno, sí, mismo en la película, el protagonista trabaja en una empresa de muebles. Uh-huh. Los sí, conceptos y de vuelven a muebles estar. de baja calidad. Sí. Y que encima es gracioso que trabajan con el concepto del chabón es un pirata, pero también es un imperialista otomano. Y cuando está grabando su publicidad le dicen, ¿qué carajo es el sentido de esto? Bueno, esto fue desarrollado bajo el nombre de Action Office. La idea original era libertadora. Dar a cada empleado un espacio personalizable, con paredes que bloquearan las distracciones, pero sin el aislamiento de la oficina cerrada. En 20 años las empresas lo redujeron al mínimo posible para meter más cuerpos en el mismo espacio. El cubículo pasó de ser un diseño de bienestar a ser el símbolo global de la alienación corporativa. Probst, mira, eso es muy interesante, dijo antes de morir que lamentaba profundamente lo que habían hecho con su invento. Tarde. Juntos, esos dos elementos, moqueta y fluorescente, construyen el interior del capitalismo tardío. Un espacio diseñado para la productividad sostenida, sin marcadores naturales del tiempo, sin la posibilidad de saber si es de día o de noche, invierno o verano. Los backrooms toman ese espacio y lo vacían de su función. Queda la cáscara, la moqueta sin pisada, la luz sin horario, el pasillo sin reunión a la que ir. La generación que creó y expandió este fenómeno es la misma que heredó ese mundo corporativo sin la promesa de estabilidad que lo justificaba. Es plausible leer los backrooms como una pesadilla generacional sobre el trabajo, el espacio de oficina como trampa de la que no se puede salir, sin ventanas, sin exterior, sin destino. Bueno, bien, perfecto. Tremendo cierre. Tremendo. Bien, hay algo de que los backrooms, obviamente, también... No figura en la cámara. Twin Peaks. Sí, hay algo de que los backrooms de alguna manera tienen esa cosa de la promesa del mundo que no fue para las generaciones nuevas, ¿no? Sí, es sí, el sí. residuo industrializado de esa estructura que no funciona, permanece y con la que ellos cargan, sin saber hacia dónde va. Uh-huh. Es muy loco que de algo que simplemente fue una foto, se terminó realizando básicamente el terror generacional en un relato, ¿no? Como digo, más allá de la peli, como el relato común que gira en torno a los backrooms. Creo que también ahí es donde está lo más potente dentro de todo lo que son, o lo que se fueron destilando los creepypastas. Es quizás el más interesante también por eso, porque la potencia es netamente visual.
Uno no necesita haber visto la película, no necesita haber jugado el juego, no necesita haber visto más que una o dos imágenes y el concepto ya está claro. Y creo que lo que más me llamó la atención es haber leído, quizás esto ya es como medio indiscreto, ¿no? Pero bueno, he leído ahí gente que decía, amo los backrooms, viviría en un backroom. No. Y compartir imágenes de un backroom con un pelotero y cosas así, ¿no? Como hay algo de abrazar ese destino moribundo, que para mí habla mucho de hacia dónde vamos. De una estructura social. No hay nada que te no contenga. hay barrio, no hay familia, pero abrazar eso como una forma de libertad. Sí, como abrazar de alguna la forma... La libertad de que estoy en el medio de Pampa y la vida. Abrazar el horror, de alguna forma. Que ya ni siquiera tiene que ver con el existencialismo de Camus. Ya es como más lejos. Es como, bueno, me tocó la mierda, bueno, que sea la mierda más rica que haya. Como, no sé, es complicado. Pero, interesante. No deja de ser algo interesante para mí. Como porque siguen, a pesar de tener ese rechazo, teniendo ese matiz de lo atractivo. Digo, yo siento que no soñé al pedo con los backrooms. Yo siento que es algo de que me quedó muy potente esa imagen grabada. Que es algo que netamente lo ves y querés saber más. Y lo más difícil es que no hay más para saber. Es la necesidad de estar ahí y ver hacia dónde te lleva. Quizás vos sí encontrás la salida. ¿O no? Exactamente, mi querido. Está muy bien, Guido. ¿O no, señor locutor? Sí, Guido, sí. Creo que, como lo han dicho ustedes, y creo que también como definiste, yo no vi la película, pero como vos dijiste, como esta explicación que tiene hacia los backrooms, cómo se forman, creo que también está esta cuestión. Yo creo que cómo nació Internet, que primero fue como la gran experimento social, o el verdadero experimento social, de que de repente todos tenían voz y voto, ¿no? Por un lado era crear, desde los que creaban páginas, foros o comunidades, ¿no? Chiquitas, hasta el que, no sé, nosotros o yo lo que recuerdo de poder ir a un locutorio, a una compu o un ciber y explorar internet y ver páginas divertidas y toda esa cuestión de la exploración. Páginas divertidas y exploración, así bueno, le dicen ahora. Pero yo hablo de una manera... verdad que a vos te teníamos que echar, ¿no? De ese ciber. Si yo quería, después que uno quería jugar al counter y después de que venía Nico... Claro, y el teclado estaba hecho un enchastre, claro. La tecla no. Después, ¿quién sueña con peloteros, El Pizzagate, más presente que nunca. Fíjate que interesante, igual que un ciber es lo mismo que una oficina, pero lo recordamos tan cálido porque ibas a armar comunidad y hacerte amigo de un montón de gente. Pero también un poco... ¿Cómo le explicamos a los pibes lo que se sentía en el ciber? ¿Cómo le explicamos? Pero también lo que era buscar páginas de internet, más allá de sacando lo otro. Las páginas de internet antes eran divertidas, eran coloridas, eran llamativas de por sí. No sé, me acuerdo también que en un momento cuando salió la segunda película de Space Jam, habían mostrado que todavía seguía sobreviviendo la página de la primer película de Space Jam, que era algo que igual salía una película y te hacían una página web, ¿viste? Claro. Y que era simplemente divertido, era ver cómo se movían los dibujitos o lo que poronga sea, pero... era una cuestión de diversión. Ahora, todo eso es como también para quienes vemos la película de Backrooms o quienes también nos interesa la película, que yo creo que es como esta generación en específico, una generación que ha transitado la infancia en los 2000 o lo que vio nacer en la internet.
Ojo que igual a los pibes de hoy en día les encantan, también los backrooms. Sí, pero yo creo que también hay ahora los adultos somos nosotros, ojo, que Sí. nosotros también escuchamos canciones de los 80, pero no porque nosotros lo vivimos, sino porque también nuestros padres lo escuchaban, porque también genera esa cuestión cálida de Porque infancia. claro, ¿cuántas veces te volviste en un taxi de noche No. con Aspen sonando No, a me todo encantan culo? esos memes de cuando estoy volviendo en el Uber totalmente doblado, escuchando Aspen. Claro, escuchando The Police. Estás escuchando The Police. Pero fíjate Every breath you take. lo que vos decías de la parte de directamente entregarse a eso y decir es deseable, también está en toda esta estética de la nostalgia. ¿Viste? De la nostalgia pero- me refiero, ¿entendés, no? Los reels, ¿viste? De la nostalgia. Yo creo Con que con esto, sí. este tipo de musiquita. ¿Y qué te muestran cuando te genera esa nostalgia que es cálida? Ay, ojalá volvieran, porque que todos los comentarios son ojalá pudiera volver a ser niño en los 90, Claro. cuando estabas con el Game Boy y no sé qué. Igual te muestran peloteros, shoppings, o sea, te muestran esos mismos espacios que serían una pesadilla si te encerraras, pero en otro contexto, que es todo este nostalgia core, Sí. es lo cálido, Habitados. lo que quiero volver. Claro. Y Yo- también eso de solo soy yo que sigo escuchando esta buena música en el 2026. Yo Sí, creo perdón, Nico. yo creo que es esto, que lo interesante de Backrooms es de dar como pausa dramática. No, como, no sé, se me viene a la cabeza como el concepto de una nostalgia abandonada o descuidada, ¿no? Esta idea que trabaja los Backrooms de cómo se va deformando esta memoria de manera física, ¿no? Que es lindo de ver y que es lindo que también es como, bueno, cae ahora acá en nuestra generación, que creo que es por una cuestión de esto que viene pasando. O sea, en la actualidad tenemos estas estructuras de mierda, como vos decís, Martín, Sí. donde casi todo es vacío o todo tiene que ir al punto, porque, vuelvo, lo de McDonald's es, bueno, antes tal vez era el lugar donde podías ir con la familia a comer comida rápida y ahora es comida rápida. Ahora es tragate esta basura y andate, gordo hijo de puta. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces pareciera que Por todo... decirlo amablemente, Sí. ¿no? Pero pareciera Diría Cervantes. pareciera que todo va para ese lado. Es como, bueno, el chiste de, no sé, el Blockbuster, por ejemplo. Blockbuster era divertido ir también. Y solamente Qué era... divertido, qué era Blockbuster. Sí, la verdad que sí. Pero era vistoso, lindo, o sea, pero solamente ibas a buscar películas nada más, ¿viste? Era una experiencia, era sensorial ir a Blockbuster. Exacto. Los viejos chotos que empiezan con la nostalgia. Pero bueno, pareciera eso, que creo que está este concepto que no sé en qué va a terminar o qué va a formarse, pero de que también puede generar terror esta nostalgia que te persigue de esta manera, ¿no? En Blockbuster vos le sacás todos los pasillitos y es terrible Backroom. Terrible. Sí, sí, sí. Es eso, es igual. Incluso, o sea, no le saques los pasillitos, solo sacarle la gente. Y las películas. O, No, dejarle las películas, pero sacarle la posibilidad de irte. y puede ser. ¿Qué tal? ¿Solo podés estar ahí? Sí, podés ver todas las películas, lo que siempre deseaste. Pero no te puedes ir, no puedes hacer nada más que elegir películas y mirarlas. Y Inclusive mirar el mirarlas. cassette, no mirar Claro, la película. totalmente. Pero igual, si te encerrara, básicamente... También hay algo del encierro. Y- Muy interesante como esta es nuestra pesadilla contemporánea. O Sí. sea, estos pasillos de oficinas, el Blockbuster te encierra. Y lo que eran las pesadillas de las generaciones anteriores que vivían en el mundo real, por así decirlo, me estoy poniendo hippie, hoy en día son lo ideal. El bosque oscuro a la noche de luna llena, con lobos a lo lejos, o sea, genial. Mientras tengas un fierro y tengas una casa, Claro, bueno, el bosque hoy en día es lo más deseable. incluso No es lo más inhóspito, la pesadilla.
Sí, es que igual el bosque tiene como esas dos facetas, pero yo pensé que ibas a ir por el lado de la guerra, de cómo antes la guerra era algo absolutamente pesadillesco para las generaciones Y inmediatamente hoy en anteriores día a la sería, nuestra. es en gran parte una Es posibilidad una fantasía de internet. Ujú. Es tipo juego a la guerra, podría manejar un dron sin problema, es la desensibilización de generaciones que juegan una y otra vez a eso. Ujú. Sí, y como forma de justamente hacer este pasaje, este tránsito, Claro. este rito de llegar a la adultez. Claro, pero también es como más hibridado, porque capaz que vos jugás a los jueguitos de guerra teniendo 10 años Ujú. y tenés 35 y seguís viviendo con tu vieja y no te haces la compra y no te lavas nada. Y votás gobiernos de mierda. No. Pero digo, es como que hay algo de que hay cosas que se precipitan y cosas que se dilatan en el tiempo porque todo el mundo quiere estar en la adolescencia, juventud. Hay cada vez menos, como que hay cada vez menos lugar para la infancia y cada vez menos lugar para la adultez. Claro, totalmente. Es como que es... Y eso pueden ser para mí los backrooms, de alguna forma. Claro, Ese pasillo de tránsito que es permanente. La adolescencia la inventaron, no existía hasta los 60. Hasta los 60 en el occidente capitalista no existía la adolescencia. De hecho, diría que en grandes partes del mundo no existe hoy en día. se habla Yo de iba que... a los, no sé, 20 años, 22 años, iba a fiestas tradicionales a tocar en Perú, Bolivia, y me decían, no, señor, señor, y querían, y tenía mucho interés en saber si yo era, como un niño no era, porque yo estaba viajando solo, eventualmente tenía que ser un señor, además tenía barba, y es como, ¿y Claro. cuántos hijos tenés? O sea, tampoco es que existe la adolescencia en todas partes, pero bueno. No, claro. La eventualmente- adolescencia, sí, se inventa como un modelo de consumo. Exactamente, Sí. para venderles cosas. Bueno, yo le comentaba, estaba viendo Mad Men y Sí. ellos también van descubriendo, por ejemplo, que existe la adolescencia y por lo tanto existe como la rebeldía como identidad a la cual hay que venderle cosas. Sí, es eso, es los años Y eso 50 lo que fueron empieza. estirando, porque entonces si estiramos la adolescencia es buenísimo, es como gente que no son adultos, pero igual tienen poder de consumo. Entonces les podemos, porque si ya sos adulto, ya podés pensar en, ¿por qué me voy a comprar estas figuritas? ¿Por qué Claro. me voy a comprar todos estos Legos si yo tengo que pensar en proveerle a mis hijos? Yo ya Claro. no voy a disfrutar boludeces. En lo sumo no sé cuál es mi disfrute, no sé, ver el fútbol, pero no le puedes vender tanto. Sí, o le vendés otro tipo de cosas claro. que la gente hoy por hoy no puede acceder, como... Así que para la sociedad de consumo, extender la adolescencia cada vez más es un negocio. Sí, porque antes Y eso era ya te es una vendo... pesadilla. ¿Y qué pasa si estos pasillos interminables no son esta adolescencia interminable que cada vez se estira más? Y podría ser tranquilamente. Es esta idea de... Sí, es eso de... Claro, antes venderle cosas a un adulto era venderle su casa, venderle su auto y todo lo que conforma eso. Pero hoy por hoy, ¿qué casa podés tener? ¿A qué casa podés aspirar? A duras penas podés aspirar a tener un auto. Es como que cada vez más entra en juego esto de, bueno, comprate las cartas Pokémon. En mi caso, comprate los cómics. No sé, como todos tenemos alguna cosa de ese estilo. Pero sí entra por algún lado esta idea de el consumo no puede terminar. Ujú. Es complicado, es una época Bueno. difícil. Yo creo que con eso ya podemos terminar. El consumo no puede terminar. Este programa puede terminar, el consumo no puede terminar. Tópico. ¿Qué pasa si ese pasillo eterno justamente es que nunca te vas de la oficina? Porque pedís una comida a domicilio y viene un señor de 70 años en la bicicleta. Sí, Entonces ese señor nunca termina de transitar el espacio de trabajo. Sigue, por siempre, por toda la vida. A Hasta traerse- lo mejor que te puede pasar es morirte casi. claro. Es Que te la agarre única el bicho forma que en te la que persigue, termine, claro. en la que te retires. ¿No será esas partes de las sensaciones del pasillo hasta infinito de los backrooms? Sí, totalmente. También para mí es eso que decía Fisher, que decíamos antes, es el mundo que no termina de decantar, que cada vez es peor, no termina de decantar algo nuevo y solo recicla imágenes ya conocidas, cada vez peores de su propia forma, ¿no? Como Claro, la ¿qué es degradación lo de lo nuevo ¿qué es repetido. lo nuevo que salió? Nada. Una nueva de Star Wars, loco, pero Star Wars Sí, sí. es un consumo divertido, buenísimo, pero de la generación anterior. Ya es raro que yo loco. lo haya conocido. Aguante Star Wars, vieja.
Aguante Star Wars, papá. Lo tenía que mostrar. Vamos cerrando. Sí. ¿Qué Bueno, nos dicen en esto, el listo, ya chat? está. ¿Alguien más dijo algo? Yo ya No. prefiero pegarme No. un corchazo. Bien, bueno, entonces podemos leer el santo del día. Bueno, dale, sí, esto nos va a sacar un poco de... ¿Qué día es hoy? ¿19? Hoy es 19 de junio. Yo creo que lo tenés que leer con tu voz porque tu voz es mucho más adulta. Está muy bien. Ya definida y decantada en la adultez. Qué Toing. hijo de... ¿Cómo era el botón de la semana pasada? What the fuck is a kilometer? El santo del día es San Romualdo. San Romualdo. ¿Quién es San Romualdo? Abad. Celebración opcional. Nacido hacia 950 en Rávena, escogió la vida religiosa y fue monje benedictino. Sintió profundamente la exigencia de conjugar la experiencia del eremita con la de la comunidad monástica, aspiración que llevó a cabo fundando el monasterio de Camaldoli en 1012. Murió en Val di Castro en 1027 y fue canonizado en 1595. Representado con una luenga barba, lleva el hábito blanco de los benedictinos reformados. Sus atributos son la Biblia, el demonio tentador y una escalera con la que en sueños vio ascender a los monjes hacia los pasillos infinitos de los backrooms. No, mentira. Hacia los cielos. Protector de la orden de los camaldulenses. Nombre de origen lombardo. Significa que manda con fuerza. Yo vi esa cara, casi te caes de ojete. No, sí. Sí, igual cuando empezó a aparecer la Biblia y los demonios y la escalera, Sí. Nos llevó a que... no pensé todo esto es absolutamente cíclico. nada. Bueno, fue un placer compartir con ustedes Nos despedimos esta velada. por esta Nos semana. despedimos. Espero que logren llegar a su cuarto y que luego puedan salir mañana cuando se despierten. Genial. Lo mismo les deseo y que tengan una cálida velada. Che, ¿y las puertas?